Escenas extra. No fue tu culpa. Eso es lo que le dijeron. Lo que todos le decían. Sasuke, Sakura, Tenten con lágrimas en los ojos, lee. Todos le dijeron de una forma u otra que no era su culpa. Que había hecho lo mejor que pudo. No fue su culpa. Intentó repetirlo una y otra vez, dándole vueltas a las palabras en su cabeza, intentando convencerse a sí misma. A veces lo conseguía. Entonces recordó que había sido su plan, su idea ponerlos al frente. Sus órdenes las que los pusieron en peligro. ¿Quién carajo era ella para ordenarles hacer eso? Ella debería haber dado el primer paso. Debería haber estado al frente. Era más dura que Kiba en Taijutsu, probablemente más dura que Neji si realmente se esforzaba. ¿Por qué demonios no se había situado al frente? ¿Por qué se había escondido detrás de ellos? ¿Dirigir a los demás? Neji podría haberlo hecho, o Shino. ¿Por qué no le había dicho a Lee que abriera las puertas desde el principio? Sabía las probabilidades. ¿Qué demonios le hacía pensar que tenía el lujo de quedarse con una carta del triunfo? Fue culpa suya. Los demás fueron amables al intentar decir lo contrario, pero todo fue culpa suya. Kiba, Neji, Shino, demonios, tal vez si hubiera entrenado un poco más duro le habrían permitido ir con Kurenai Sensei y ayudar allí al menos. Tal vez podría haber salvado al menos a una persona. Los funerales eran borrones en su memoria. Lágrimas y llantos de tanta gente. Tenten había llorado, Lee había mirado con una mirada tranquila y sombría el ataúd mientras lo depositaban en el cementerio Hyuga. La madre y la hermana de Kiba habían llorado, los perros Inuzuka habían aullado durante toda la noche. No pudo asistir al funeral de Shino, los Aburame eran notoriamente reservados en sus rituales de internamiento. Kurenai Sensei, no fue tu culpa, intentaron decir. Su padre había intentado consolarla, aunque era un inepto para ello. Al final, simplemente la había dejado en su espacio, en silencio. Sin recordarle sus deberes en el clan, sin preguntarles si encontraría otro equipo ni cuándo lo haría. Simplemente dejándola en paz. Supuso que era lo mejor que podía hacer. Otros la buscaban. Su hermana Anabi, Sakura, Tenten, Lee al menos 2 veces. Sorprendentemente, Sasuke venía con frecuencia. ¿Cómo estás? Esa fue su pregunta. Intentó ser educada, intentó decirles que estaba bien. En su interior, lo único que quería responder era: ¿cómo carajo crees? Deja de hacer esa maldita pregunta. Odiaba la pregunta. Odiaba las miradas en sus ojos. Odiaba la forma en que sus ojos ardían y su garganta se cerraba cada vez que miraba a esas personas que simplemente seguían follando. Recordándole. Ella quería gritar con rabia y chillar y escuchar su propia voz como solía hacerlo cuando era niña, y ni siquiera podía hacer eso. Un día ella salió del recinto y no tenía intención de regresar. Sus pies la arrastraron a través del pueblo, cada calle y tienda le traía recuerdos que le retorcían las entrañas. No estaba segura de a dónde iba ni de qué tan lejos. Solo tenía que salir de allí. Estar sola. Lejos de la gente. Entonces se encontró parada aquí. Muy apropiado, realmente. Los nombres estaban grabados en la placa. La estructura tenía 12 pies de alto y 3 veces más ancho, y cada añadido estaba tallado con los kanji más delicados. Líneas y figuras dibujadas con precisión para que cada nombre, sin importar cuán largo o corto fuera, ocupara el mismo espacio relativo. Fila tras fila salpicaban el monumento, cientos, miles. Pronto sus nombres se añadirían aquí. ¿Sería de ella? Ella lo dudaba. El cuchillo estaba en su mano. ¿Cuándo lo había sacado? Ella bajó la mirada hacia el metal frío y oscuro. Sus dedos temblaban mientras sus ojos ardían. Pasó un dedo por la hoja. El corte era limpio y afilado. Se quedó mirando el borde del metal brillante, sintiendo su interior vacío y frío, su garganta hormigueando, como la sensación que uno tiene antes de vomitar. Sintió las rodillas débiles, presionó una mano contra el frío y oscuro granito mientras se arrodillaba frente a él, sus dedos se apretaron en un puño contra la piedra mientras sus lágrimas amenazaban con brotar nuevamente. Su mano apretó con más fuerza el mango. Entonces hubo otra mano sobre la suya, presionando suavemente el arma. Ella miró hacia arriba, nubes oscuras se agitaban en el cielo y Hinata se encontró mirando fijamente el rostro gruñón de una máscara de lobo. El hombre se arrodilló a su lado y ella sintió el comienzo de la lluvia cayendo desde arriba. Su mano libre se adelantó, debajo de la de ella, persuadiéndola a soltar el arma. Sus labios se tensaron, todo su cuerpo tembló. Quería estar enojada. Ella no pudo. Si hubieran sido los demás, Lee, Tenten, Sakura o incluso Sasuke podría haberlo hecho. Sería tan fácil. Todo lo que tendría que hacer es mirar la lástima en sus ojos.
Esa maldita mirada que decía que sentían pena por ella, no por su equipo. Pero no lo hizo. No podía ver su rostro, no podía ver sus ojos, pero podía verlo, algo que nadie más podía mostrarle, algo que ella nunca pensó que vería. Comprensión. Se quedaron sentados allí, no estaba segura de cuánto tiempo, sus dedos todavía sostenían la espada con un agarre de nudillos blancos. No dijo ni una sola palabra. Él simplemente esperó, con toda la paciencia del mundo. Finalmente, lo soltó, abriendo bruscamente la mano para no cambiar de opinión. Él la atrapó, la sostuvo en su mano y se la mostró claramente antes de acercarse a la bolsa de kunai que llevaba en el muslo y deslizarla en el bolsillo superior. La primera arma que sacó cuando ella se acercó. Él se levantó y ella lo siguió con la mirada. Él le ofreció la mano. Todo lo que tenía que hacer era extender la mano y aceptar. Asesino. Eso es lo que era. En cada vida, eso es lo que siempre sería. Su padre había muerto antes de su nacimiento, tras asumir una misión demasiado arriesgada para su rango. Intentar alimentarlos. Su madre, muerta al traerlo al mundo. Maldito niño, susurraron. Otro era un monstruo. El miedo y el asco eran evidentes en sus rostros cuando vieron su rostro, que se llevaba a sus hijos. Los odiaba. Los odiaba a todos con tanta fuerza. Les demostraría a todos que estaban equivocados. Se convertiría en el mejor shinobi que jamás haya existido. Se lo juró a sí mismo. No fue hasta que su equipo. Hasta que Hiruzen, Tsunade, Jiraiya. Y trató de asesinarlos. Asesinó a uno de ellos. Quería decir que era mentira. Quería enfurecerse y maldecir al chico que lo miraba con prejuicios. Pero no pudo. ¿Qué tan cerca había estado del borde del abismo? ¿Cuántas veces lo había considerado y se había echado atrás antes de lanzarse? Asesino. Estaban equivocados. Monstruo era más apropiado. Ahora estaba allí, en uno de sus muchos refugios, contemplando documentos, experimentos y procedimientos. Ideas y creaciones a medio hacer. Qué fácil sería completarlos. Hacer algo monstruoso con ellos. No pases por alto la línea. No la rodees. No podía llamar mentiroso al muchacho. La verdad le estaba mirando fijamente a la cara. La puerta se abrió. No deberías estar aquí, Hime. No miró hacia atrás. No hacía falta. Solo 2 personas podrían haber entrado sin activar su seguridad y una de ellas estaba postrada en cama. ¿No te has enterado? Sería fácil para mí matarte. Una pausa. Una vacilación. Casi podía verla mordiéndose el labio inferior, apretando los puños con fuerza. Tratando de decidir qué decir. No digas eso, fue lo que finalmente dijo. Pero es verdad, replicó, enderezándose, apoyado en el banco de trabajo. No es así. No, no lo es. Él se volvió hacia ella, girando tan rápido que su cabello se agitó salvajemente alrededor de su coronilla, toda la habitación se volvió borrosa a la velocidad a la que se movía. La vio tomar aire, sorprendida, levantando las manos en un gesto de defensa reflexivo antes de agarrarla por los bíceps, levantándola físicamente del suelo y estrellándola contra la pared. Ella lo miró fijamente desde donde él la sostenía, con los ojos muy abiertos, y él sabía que sus ojos brillaban en la tenue luz, amarillos y asesinos. Ahora, ¿no crees realmente eso, Hime? Tú misma lo escuchaste, testimonio del sí. No me digas que nunca lo consideraste, no pretendas que nunca se te pasó por la cabeza. Ahora lo sabemos. No eres tú, dijo con voz débil, casi un susurro, implorando que le dijera que tenía razón. No es así. Repitió, forzando a que se extendiera una sonrisa. ¿Sabes cuántas veces me he sentido tentado? ¿Sabes cuántas veces me he dicho a mí mismo, Sensei es un tonto? ¿Cuántas veces he contemplado lo mucho más fáciles que serían las cosas sin sus reglas y su supervisión? ¿Puedes siquiera imaginarlo? Lo has pensado, pero nunca lo has hecho, nunca has traicionado a la aldea, nunca has traicionado a Sensei y nunca me has traicionado a mí. Gruñó, odiando los ojos color chocolate que lo miraban con algo que no debería ser, algo que no merecía. Sacó un cuchillo antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo, presionándolo contra su garganta y sintió que su pulso se aceleraba a lo largo de su brazo. ¿No crees que no se me ha pasado por la cabeza? No creas que soy una santa, lo he pensado. Lo he pensado todo. Cuando Jiraiya murió, cuando Minato fue nominado, cuando el Kyuubi casi nos destruyó y la aldea parecía estar al borde del colapso total. Yo. Cuando me casé con Dan. Las palabras lo golpearon como un puñetazo en la garganta. Se quedó en completo silencio, soltándola como si fuera una marca de hierro al rojo vivo que le quemara la carne. Dio un paso atrás, alejándose de ella.
Lentamente, se apartó de la pared y lo miró con esos ojos suaves con lágrimas brillando en ellos. Lo sé, susurró. Sé mucho más de lo que probablemente te gustaría aceptar. Lo sé. Y sigo diciendo que eres un buen hombre. Tal vez el otro tú era débil. Tal vez el otro tú recibió demasiados golpes en la cabeza, pero tú no eres él. Apretó los dientes y sintió que el grito se acumulaba en su estómago. Yo. Lo rechazaste. Ella se le adelantó. Su propia voz se tragó la habitación, rebotó en las paredes. Sé que se acercaron a ti. Parecía que estaba luchando contra las lágrimas, tragándose el nudo que tenía en la garganta. Danzo, Omura, Koau. Sé que se acercaron a ti. Lo pusieron todo sobre la mesa y dijeron que el trabajo era tuyo. ¿Qué respondiste? Ahora tragó saliva y miró hacia otro lado. Sensei decidirá. Ella se acercó más, y él tuvo que luchar contra el absurdo, casi desgarrador impulso de alejarse, permaneciendo en su lugar completamente rígido. No me importa lo que hayas hecho otros. No me importa lo que podría haber pasado, lo que pensaste en hacer. Sintió que ella lo rodeaba con sus brazos, la cabeza presionando contra su pecho mientras sus dedos presionaban firmemente su espalda, atrayéndolo más cerca. No podía respirar. Eres mi compañero de equipo, no hay casi nadie en quien confíe más. Eres un buen hombre. Y si Naruto no puede verlo, entonces es un maldito idiota. Él no está equivocado, Hime. Entonces tú también eres un maldito idiota. La oyó Soyozari, como todas las otras veces que ella lloró, él actuó. Sus brazos la rodearon y finalmente le devolvieron el abrazo. Le sorprendería descubrir que incluso los monstruos pueden llorar. Escena extra. 3. Ya no falta mucho. Días como máximo. Hiruzen Sarutobi, Sandaime Hokage de Konohagakure, estaba muriendo. Él no esperaba esto. No su muerte, por supuesto, eso ya estaba bien establecido de antemano. Nunca había esperado morir en su propia cama sin un cuchillo en la garganta. Después de tantos años, o incluso décadas, de guerra constante, debería haber encontrado su fin hace mucho tiempo en un campo de batalla, aunque más no fuera por una simple probabilidad estadística. Pero, en cierto modo, había superado las adversidades. Era más de lo que la mayoría podía esperar. Pero abandonar el pueblo así, en ese momento de agitación política y de agitación. Ese pensamiento lo carcomía, robándole toda la paz que pudiera haber encontrado en esos últimos momentos. El clan Uchiha estaba alborotado. La relación públicamente distanciada de Fugaku con su hija estaba llegando a un punto crítico. El hombre estaba tratando simultáneamente de establecer contacto con la niña, hacer planes de contingencia para obligarla a regresar al clan, por la fuerza si era necesario, y tratando de mantener un control firme sobre el clan. Esto último se complicó porque algunos miembros del clan deseaban que se lo destituyera como líder, aunque más no fuera porque creían que eso apaciguaría lo suficiente a Itachi para que hablara con ellos. El hecho de que pudieran castigar al hombre por dejar que el miembro más poderoso e importante de su familia se le escapara de las manos mientras también ascendía en la política interna del clan fue simplemente una ventaja. El hecho de que Naruto añadiera su propia voz, nada despreciable, y lo decía tanto en sentido literal como figurado, a los argumentos y amenazas que se lanzaban si alguien del clan miraba en dirección a Itachi no ayudaba en lo más mínimo. El Mokuton era un buen escudo, pero no aplacaría el resentimiento y la ira que el chico estaba acumulando rápidamente dentro de los Uchiha en su conjunto. Para colmo de males, la carrera por el puesto de Hokage ya estaba en marcha. Tsunade, Orochimaru y Kakashi eran los favoritos, por supuesto, pero siempre había contendientes, rivales, shinobi poderosos y gente ambiciosa. Incluso las transiciones más fluidas estuvieron plagadas de meses de luchas políticas internas, halagos y todo tipo de acuerdos secretos antes de que el asunto se resolviera oficialmente. Y por último, para colmo, el trono del daimyo. Ya le había llegado la noticia de que habían asesinado a 3 nobles. 2 de los señores estaban reuniendo sus propias pequeñas fuerzas privadas mientras otros apuntalaban sus posiciones políticas. Un nido de cuervos y buitres y la princesa estaba bajo la protección de su primo Kotaro. No podía decir hasta qué punto era genuina esa protección. El simple hecho de que Danzo lo considerara el más propenso a defenderla genuinamente no significaba que las cosas no pudieran cambiar. El poder es tentador después de todo. Y cuando un niño pequeño era lo único que se interponía entre uno y el trono, Sarutobi descubrió que se podían justificar muchos actos monstruosos. Y eso era solo la lucha interna. Iwa estaba en el proceso de seleccionar un nuevo Kage, Kumo había retirado a todos sus shinobi del servicio activo y estaba empezando a reunir toda su fuerza, su objetivo aún desconocido.
Kiri era el único de los 3 poderes no aliados con el que se podía contar para considerar un pacto de no agresión. Aunque solo fuera para asegurar el acuerdo comercial que tan desesperadamente deseaban. Amegakure estaba proporcionando abiertamente ayuda a Iwa, con Kusa ahora también interesándose en el conflicto, acercándose a todos los lados para ver quién vendría a ellos con la mejor oferta. Takigakure estaba atacando los suministros de Suna e Iwa, percibiendo una oportunidad con el Kazekage y Tsuchikage ahora muertos. Se estaba muriendo en su cama, justo cuando parecía que su pueblo más lo necesitaría. Todavía queda mucho por hacer, dijo una parte de él, frustrada más allá de las palabras. Es para los demás. La voz de su sensei, Ashirama, respondió en sus pensamientos, tranquila y paciente como siempre. Encuentra la paz que puedas con lo que has logrado. No te perturbes con lo que no pudiste. Escuchó a continuación a Tobirama, pragmático hasta el final. Por supuesto que tenían razón. Siempre tenían razón. Pero todavía había una cosa más que podía hacer. Una cosa más que podía, si no resolver, al menos ayudar. Podría causar más dolor, más pena, pero tenía que intentarlo. Papá. La voz de Asuma lo instó a abrir los ojos y encontró a su hijo parado en la puerta. Su relación nunca había sido cercana, la maldición del liderazgo. Pero aún así, cuando le preguntó, Asuma respondió, dejando todo, incluso su propio dolor por Yui Kurenai, para atenderlo en estos últimos días. Un hijo mejor del que merecía. Uzumaki está aquí para ti. Hiruzen encontró la fuerza para asentir. Gracias, Asuma. Una respuesta inadecuada, pero incluso ahora no podía decir todo lo que deseaba. Cobarde. Hazlo pasar. Asuma hizo una ligera reverencia y se hizo a un lado. Y allí estaba él. El chaleco Jounin era nuevo, rígido y grande para que le quedara bien por ahora. Después de la batalla de los campos de Monzón, un examen formal de Jounin habría sido académico en el mejor de los casos. Jiji. Su voz era un susurro entrecortado, casi de incredulidad al verlo allí. Así, Sarutobi encontró la fuerza para sonreír. Hizo un gesto para que Naruto se sentara, no había sillas disponibles, solo suficiente espacio a su lado, un lugar similar al que el propio Sarutobi se había sentado en esas raras ocasiones en que Naruto estaba enfermo y en el hospital durante su juventud. Una manipulación, cruel en retrospectiva. Quizás había sido un shinobi durante demasiado tiempo. El muchacho, porque eso era lo que siempre sería a los ojos de Hiruzen, dio un paso adelante con la mirada baja. El rey de la tormenta. Naruto levantó la cabeza y parpadeó. ¿Qué? Así es como mis espías me han informado que te están llamando. Sintió que una sonrisa se dibujaba en su labio. Uzumaki Naruto. El rey tormenta de Konohagakure. Jeje, se rió, aunque no había mucha alegría genuina en su voz. Supongo que viento, agua y tierra se sienten como una tormenta cuando se usan todos a la vez. Tal vez aprenda algo de rayo para que el nombre realmente se quede grabado en mi mente, sonrió. Fue bueno ver esa sonrisa. Se sentó en la cama. El colchón crujió y se movió con su peso. ¿Cuánto tiempo? El chico se quedó callado y miró hacia abajo. ¿Cuánto tiempo? No mucho, respondió a la pregunta no formulada. Otro día. Quizá 2. Mis tenketsu están fallando, pronto el chakra no llegará a mis órganos. Las manos del rubio se apretaron en puños, agarrando la tela de sus pantalones. Sarutobi respiró por la nariz, lento y profundo mientras dejaba que el silencio cayera sobre ellos por un breve tiempo. No puedes estar enojado para siempre, Naruto-kun. Y allí estaba, como un cuchillo lanzado de repente entre los dos. La tensión en los puños de Naruto se extendió a sus hombros, el tendón de su cuello era visible a través de la piel. ¿No tengo derecho a estar enojado, jiji? Su voz sonaba tensa y dolorida, sintiendo que otro cuchillo retorcía una herida abierta que Sarutobi podía ver que nunca había sanado del todo. Nunca se le había permitido sanar. Eres un buen chico, Naruto-kun. De alguna manera encontró una manera de devolverle fuerza a su voz. Nunca le habría faltado convicción. Pero fuerza, eso era más difícil ahora. Sé que ya has perdonado a Kurotsuchi por asesinar a Magohiro-sama, incluso ahora quieres protestar en su nombre cuando digo eso, ¿no es así? Un músculo de la mandíbula del chico se contrajo, negándose a mirar a Sarutobi a los ojos. Esto es diferente. ¿Por qué? Insistió. Él traicionó al pueblo. Él está de pie dentro de sus muros, protegiéndolo. Él te mató. Estoy muriendo por mi batalla con el Tsuchikage. No con él. Le lavó el cerebro a mi compañero de equipo y lo puso en contra nuestra. Tsunade está entrenando a Sasuke-ku. Naruto se giró hacia él con una mueca feroz en el rostro y una furia insondable que ardía en su mirada, convirtiendo su rostro en algo monstruoso.
Ni siquiera las lágrimas que brillaban en las esquinas de sus ojos lograron suavizar la imagen del chico que estaba de pie sobre él, con las manos en alto como garras y los dientes al descubierto. A Hiruzen le dolió el corazón verlo. Me quitó todo. Su voz parecía hacer temblar las paredes con su volumen. No tenía ninguna duda de que todos en la casa lo habían oído. Naruto no parecía notarlo. Si lo hubiera hecho, probablemente no le habría importado. Hiruzen respiró, permaneciendo en silencio, sintiendo que una maldición acababa de romperse dentro del chico y que todo esto estaba listo para salir. Él te mató, entrenó a ese bastardo de Kabuto. Ayudó a crear los sellos que usó Tobi. Él diseñó el maldito Edo Tensei. Sin él, nada habría salido mal. Todos mis amigos, mi familia, todos estarían vivos. Todo lo que sucedió, él sentó las bases para ello. Se construyó a partir de su maldita codicia. Lo que usó Kabuto. Lo que usó Tobi. Todo. Él no ha hecho eso. No me mientas. Suplicó Naruto. No finjas que no has mirado. No finjas que no ves que está a un paso o dos de hacerlo de nuevo. Desafortunadamente, tenía razón. Los laboratorios privados y los refugios de Orochimaru tenían muchas cosas guardadas en su interior. Documentos, ideas, planes de contingencia, experimentos. Los peores, aquellos de los que le habló Naruto, nunca pasaron de la etapa de concepto, pero estaban allí. Aún así, su alumno nunca había actuado en función de esos pensamientos. Nunca había cruzado esa línea. No era el monstruo que Naruto recordaba. No ahora. Ojalá que nunca. El niño jadeaba, su respiración era agitada mientras todo su cuerpo parecía agitarse, sus hombros se desplomaron después de un momento mientras sus puños cerrados temblaban a su costado. ¿No tengo derecho a estar enojado, Jiji? El silencio entre ellos era ensordecedor. Hiruzen lo miró, ese joven que había pasado por tanto, que había hecho tanto. A pesar de toda su experiencia, a pesar de todos sus años, Hiruzen aún tenía más. Podía leerlo en ese momento. Las líneas de su rostro. Las cicatrices de su corazón. Hiruzen negó con la cabeza. Deseas aferrarte a ese odio, no por lo que hizo, sino porque durante tanto tiempo ha sido lo único que te ha impulsado a seguir adelante, muchacho. Eso es. Tienes miedo de que, como tantas otras cosas que han cambiado, ¿qué pase si tu hombre enmascarado también desaparece? Y ahí fue directo al meollo del asunto. Naruto parecía como si Hiruzen acabara de darle un puñetazo en el estómago. Fue toda la respuesta que el viejo Kage necesitaba. ¿Lo has pensado? Continuó, ¿has considerado la posibilidad? Todos estos años que has estado atento, que has estado buscando y no has encontrado nada, no has oído nada. Su influencia en Kiri, sus actos en Kumo, son inexistentes. Por eso te aferras a eso con tanta fuerza, por eso lo diriges contra él. Alguien debe ser castigado. Y si no puedes encontrar al culpable, si realmente está fuera de tu alcance por casualidad o por el destino, ¿por qué no al proverbial segundo clasificado? Esa es la verdad. El rubio no dijo una palabra, sus ojos azules miraron fijamente a los compasivos color avellana. No puedo hacer que renuncies a tu ira, a ese odio que has estado guardando en tu pecho. Solo tú puedes hacerlo. Pero sé sin lugar a dudas que eres lo suficientemente fuerte para soportar su ausencia, pero no lo suficientemente débil para necesitar su presencia, hijo mío. XXX. Originalmente no iba a escribir esta escena adicional, solo hacer alusión a ella después del próximo salto temporal, pero como alguien decidió ser un buen tipo y darle a Legaki un Done una recomendación de tropos sobre tropos de televisión, decidí celebrarlo. Tropes.wiki.php/fanfic/Legaki un Done. Elimina los espacios en el enlace y debería aparecer bien. Si tienes tiempo para agregar a la página, editar y contribuir, por favor hazlo, te lo agradecería mucho. Como puedes imaginar, no habrá más escenas extra. Me tomaré unas semanas de descanso de esta historia principalmente para darme tiempo de terminar otra historia que ha quedado sin terminar durante demasiado tiempo, aunque solo necesita unos 6 capítulos para terminarla. Así que voy a terminarla. Una vez que termine, volveré. Adiós por ahora, chicos y chicas. Capítulo 66. La puerta se abrió con un crujido de bisagras, atrayendo todas las miradas hacia el recién llegado. Kakashi sonrió algo nervioso. Lo siento. Lo siento. La calefacción de mi casa se estropeó, así que tuve que quedarme un rato para mantener caliente a mi serpiente. ¿No tienes una serpiente?, se burló Orochimaru. Kakashi intentó no dejar notar su nerviosismo. En otro lugar una kunoichi de cabello morado estornudó.
Mamá, dijo, y le hizo un gesto con la mano a la serpiente Sannin para que se fuera mientras entraba en la habitación, observando todos los rostros reunidos. Estaban todos esperando a mi pequeña y vieja amiga. Por favor, tómese esto en serio, Okage-sama. La voz de Danzo retumbó donde estaba sentado, su bastón golpeando el piso de madera para enfatizar. Siempre lo hago, juró, y sus ojos se arrugaron formando una sonrisa mientras cruzaba la sala y se sentaba a la cabecera de la mesa. Como llego tarde, dejemos de lado las cortesías y vayamos directo al grano. ¿De acuerdo? Orochimaru fue el primero en empezar, con las manos entrelazadas a la espalda mientras daba a conocer la terrible noticia con una apatía tranquila y fría. Diplomáticamente, está consolidado. Salvo lo inesperado o lo milagroso, Iwagakure ha reunido más aliados que nosotros. El Godaime Hokage respiró hondo. Todo estaba empezando muy bien. ¿Cómo? Principalmente alarmismo, el Sannin serpiente se encogió de hombros. Suna ha seguido siendo nuestro aliado para vengar a su Kazekage, su muerte aún duele. Y el deseo de Kiri de un acuerdo comercial, ayudado por la amistad de Naruto con una kunoichi que tenía la oreja del Mizukage, nos dio su apoyo como un aliado distante. Algo bueno, en todos los sentidos. La capacidad de Naruto para hacerse amigo de shinobi extranjeros, por arriesgado que fuera, estaba dando sus frutos, al menos en este sentido, a corto plazo. ¿Pero son solo eso? Continuó Orochimaru. Distantes. Iwa se ha puesto en contacto con Taki, Kusa y Tori en colaboración con la facción Ame con la que ya estaban aliados. Los propagandistas y la paranoia hicieron el resto. Los Mokuton y los Mangekyo nos han dado mucha influencia y un aumento de nuestros ingresos gracias a los clientes que han inundado la aldea durante los últimos 4 años, pero ha sido un arma de doble filo. Las aldeas menores temen que busquemos expandirnos y se han unido para mantenernos a raya. ¿Y Kumo? Preguntó Kakashi, inclinando la cabeza. Su enviado todavía está negociando y regateando con nosotros. Su precio fue alto, tal vez lo suficiente como para arruinar por completo a Iwagakure a largo plazo, pero en última instancia, ellos también tienen más miedo de permitir que nosotros, con el Mangekyo y el Mokuton resucitados, los pisoteemos. En sus mentes, si se quedan a un lado y destruimos a Iwa, no habrá nada que nos impida dar la vuelta y aniquilarlos en algún momento en el futuro. Kakashi emitió un sonido gutural y cerró su único ojo visible. Es irritante. ¿Nuestra respuesta? Cuestionó Danzo. Las aldeas menores tienen rivalidades muy antiguas y profundas entre ellas. Háblales un poco. Si podemos romper esa unidad, literalmente romperemos el escudo que Iwa mantiene entre nosotros y sus fronteras cuando la guerra finalmente vuelva a estallar. Se volvió hacia el otro ocupante silencioso de la habitación. ¿Qué pasa con nuestras fuerzas en pie? Tsunade se encogió de hombros. Nuestras fuerzas permanentes están listas para el combate en un 85%. El otro 15% está de permiso. El reclutamiento se ha incrementado como usted ordenó, por lo que actualmente estamos cerca de nuestro antiguo mejor momento. 1287 shinobi activos. Si hiciéramos un reclutamiento de emergencia, podríamos aumentar ese número en 300 o 500 adicionales. Si hiciéramos un reclutamiento civil general, más de 3000 serían elegibles, pero no estarían en condiciones ni siquiera de comenzar a moldear chakra durante al menos un año. Ella deslizó una carpeta en su dirección. Aún así, es bueno tener una copia de seguridad. Deslizó los papeles a un lado, sin apenas mirarlos antes de volverse hacia Danzo. ¿Cómo está la situación con el clan Uchiha? Tranquilo. Por fin. El halcón de guerra asintió. La agitación política y la política interna del clan finalmente han comenzado a hervir a fuego lento en lugar de hervir. Uchiha Fugaku ha perdido gran parte de su poder político. Su influencia en los asuntos de la aldea disminuye con su control del clan. No comparto tu venganza contra los Uchiha, Danzo. El hombre de cabello plateado suspiró. Francamente, no me importa la influencia política, lo que necesito saber es que las facciones Uchiha no comenzarán a matarse espontáneamente en las calles nuevamente. De manera similar a nuestro enfrentamiento con Iwa, ambos bandos han enfriado su ira hasta convertirla en pequeñas guerras frías. Kakashi asintió. Bien. El resurgimiento del Mangekyo había desarrollado al menos un problema masivo dentro de la aldea. Siendo el Kekkei Genkai del fundador del clan Uchiha, uno de los linajes más poderosos jamás vistos, que había estado inactivo durante generaciones, era de sentido común que cualquiera que lo activara y dominara como lo había hecho Itachi, causaría ondas.
Pero casi dividir al clan en una guerra civil fue algo más que una onda en la mente de Kakashi. Aparentemente, el clan Uchiha en su conjunto había estado irritado durante mucho tiempo por las restricciones de los ancianos del clan y las reglas arcaicas del liderazgo del clan, de forma similar a las casas principal y sucursales Hyuga. Itachi había tomado esa grieta que se ensanchaba lentamente y la había abierto para revelar un amplio cisma sangrante. Ambos bandos la estaban usando como figura decorativa para sus respectivos objetivos. Los reformistas del clan, aquellos que querían que se les permitiera aventurarse fuera del recinto, no tener a sus esposas elegidas dentro del clan, no ser obligados a vivir donde el jefe del clan designara, ni dar un diezmo de sus ganancias a dicho jefe del clan, señalaron el hecho de que Itachi había sido un exiliado en todo menos en el nombre del recinto, y el poder que alcanzó lo logró más allá de sus muros y entrenamiento. Los tradicionalistas del clan señalaron que Itachi era el producto de un matrimonio entre Uchiha Fugaku y el heredero del clan Mikoto, y que su despertar del Sharingan se debía claramente a la crianza selectiva que había destilado al heredero que podía heredar el legendario Sharingan de Madara. Por supuesto, había muchas más complejidades y políticas en juego, pero esa era realmente la esencia del asunto. Personalmente, Kakashi creía que a uno se le debería permitir vivir donde quisiera y casarse o acostarse con quien quisiera, pero él no era un Uchiha. Gracias a Dios. Ambos bandos le pedían constantemente a Itachi que eligiera un bando, pero la joven ignoró deliberadamente a ambos. No podía culparla. La única razón por la que la miraban era en busca de un arma para obligar al otro bando a someterse. Aún así, casi tuvo que ordenarle que interviniera para poner fin a esto cuando los Uchiha prácticamente habían comenzado una pequeña guerra civil dentro de los muros de la aldea, con miembros del clan masacrándose entre sí en los muros de su recinto. Los Samuráis de Danzo fueron los primeros en responder a la crisis, matando a los instigadores y acorralando a los demás. El anciano fue más duro de lo que Kakashi hubiera preferido, pero era preferible a tener un motín en toda regla en el barrio de los nobles. Les dio una advertencia. Solo una. Llegar a un acuerdo, o él lo haría por ellos. Ninguna de las partes quedó satisfecha y ninguna pudo llegar a un acuerdo. Así que, en lugar de tener a dos miembros de la familia que no se soportaban viviendo juntos en un espacio reducido, decidió concederles a los reformistas su deseo, que fueran libres de irse. Pero al hacerlo perderían todos los derechos, privilegios y protecciones que el clan ofrecía a sus miembros. Después de todo, era lo justo. Si no ibas a vivir según las reglas establecidas del clan, ¿por qué debías recibir los privilegios de un clan y que el clan pagara tus gastos adicionales? Justo lo convirtió, con diferencia, en el Hokage más odiado en la memoria de los Uchiha vivos. Incluso había sustituido a Tobirama. Y la última vez que lo comprobó, los Nidaime tenían un odio bastante suave hacia sus aliados. Incluso con sus órdenes, eso no impidió que los Uchiha se pelearan en las calles. Algunos comerciantes negaron sus servicios a los desertores Uchiha, cuyas llamadas también fueron atendidas con respuestas lentas por parte de las fuerzas policiales, o de los leales, si la situación era la inversa. Francamente, si no dejaban de causar problemas, estaba considerando seriamente disolver el clan por completo. O al menos poner la fuerza policial bajo el control de otra persona. Como los Hyuga. Si lo hiciera, tal vez tuviera que tener cuidado de que le lanzaran una piedra en la calle o un cuchillo, pero eso es parte del trabajo. Decidió dejar de pensar en el problemático clan y centrarse en algo un poco más alegre. ¿Qué noticias hay de la capital? Se giró hacia Orochimaru. El primer ministro Kotaro ha dicho que está completamente preparado para reunir 20.000 hombres para luchar a la primera señal de problemas. La mayor parte de su potencial fuerza de combate se ocupa de la cosecha, pero se las arreglará. Las tres fortalezas del norte que bordean Ame y Takigakure ya están completamente dotadas. Cualquier ataque nos dará suficiente aviso para responder. Entonces finalmente ha consolidado su control. Los últimos remanentes de resistencia en el extremo oriental de nuestro territorio se rindieron formalmente hace 3 días. Nuevamente se volvió hacia Danzo. ¿Qué evidencia encontraste de su respaldo? Como sospechabas, Iwagakure los financiaba. No hay pruebas directas, pero hay un patrón suficiente en el rastro del dinero como para permitirnos hacer una suposición fundamentada. Asintió. Parecía que tenía razón. Cuanto más tiempo llevara a conseguir el puesto de daimyo, más dinero, hombres y recursos le quitarían a su futuro esfuerzo bélico. Eso, sin duda, jugó un papel importante a la hora de permitir que Inoue ganara la carrera diplomática para conseguir aliados a lo largo de los países fronterizos. Por último, se volvió hacia Tsunade.
Tenemos una fuerza de 7 shinobi con potencial de combate, incluidos tú, Orochimaru y yo. ¿Cuál es el estado de los 4 restantes? Sus labios se fruncieron, claramente disgustados. Están listos, pero aún así debo protestar porque estás pensando en ellos como esenciales para el combate. Tomado nota, respondió con énfasis. Suspiró. Dan está listo para el combate. Puede desempeñar cualquiera de nuestros roles, excepto el mío como médico jefe en un grado respetable si resultamos heridos. Aunque no son un shinobi solitario, el equipo designado como víboras de Konoha también está preparado para entrar en combate cuando se le ordene y aceptar cualquier misión de rango A o superior, particularmente asesinato. Sasuke es el único shinobi en la aldea con una habilidad médica que se acerca a la mía con una competencia de combate a la par. Hinata-san, como sabes, tiene. Tus aprendices y los de Orochimaru son muy talentosos, asintió Kakashi. Al igual que Hinata, está en camino de convertirse en una de las Anbu más jóvenes de la historia. Pero sabes que ninguno de ellos es de clase S todavía. ¿Sabes lo que te estoy pidiendo, Tsunade? Por favor, no me hagas sacarle los dientes. Ella cerró los ojos y su labio se curvó en una mueca de desprecio. Akane está completamente preparada para entrar en combate. Su entrenamiento como Yonbi Jinchuriki y como shinobi bajo el mando de Naruto avanza rápidamente, o eso me han dicho. La Godaime asintió y le permitió la cortesía de cambiar de tema. ¿Cuál es el estado de Naruto e Itachi? Según tus órdenes, uno de ellos está en la aldea en todo momento y ambos reciben chequeos regulares cada 6 meses. Tsunade organizó una pila de papeles antes de deslizárselos. Física y psicológicamente, ambos están bien, salvo algunas pequeñas fallas en el aspecto psicológico, pero no más que nuestro Jonin promedio. El propio Naruto llegó anoche tarde, creo, de su última misión en Suna. Kakashi alzó una ceja y sonrió. ¿Lo hizo? No he leído su informe. Lo habrías hecho si hubieras llegado temprano, replicó ella, lo que le hizo sonreír tímidamente. Está en tu escritorio. Danzo decidió interrumpir, con voz suave y grave. Según todos los indicios, tenemos un plazo estimado de no menos de 10 días, no más de 2 meses, antes de que nuestra guerra comience de nuevo, ya sea por nuestra mano o por la de ellos. El que ataca primero, ataca 2 veces, prácticamente ronroneó Orochimaru. Kakashi aplaudió, como si intentara disipar la conversación con alegría. 2 de las 4 personas que estaban allí estaban demasiado ansiosas. Muy bien entonces. Lanzando una mirada a los demás en la sala de conferencias, el Godaime Hokage asintió. Si no hay nada más, creo que hemos terminado por esta mañana. XXX. Los rasgos de Sasuke Uchiha eran tranquilos, casi serenos, un marcado contraste con el caos que se desataba alrededor del joven de 16 años en ese momento en particular. Explosiones, armas que volaban a gran velocidad, corrientes de fuego, viento silbante y animales de un tamaño inusual estaban destrozando el bosque que lo rodeaba. No dejó que eso lo perturbara, incluso cuando la fuerza conmocionante de las explosiones le alborotó el cabello. Necesitaba practicar una técnica completamente nueva y original. Sakura quería medir cuánto había avanzado en su entrenamiento. Francamente, era una situación en la que ambos salían ganando, y entrenar junto a ella de nuevo, después de tanto tiempo de entrenamiento separados, era un cambio de ritmo delicioso, si era totalmente honesto. Tsunade era un buen sensei, uno de los mejores, pero entrenar solo era increíblemente aburrido. Sintió que algo entraba en su rango, apenas una breve perturbación. Su mano se movió con la velocidad del rayo, la hoja del kunai cortó el aire y cortó algo que chirrió y desapareció en una nube de humo. Un pulso de chakra, una advertencia para Sakura, tenía que moverse. Se puso de pie, sus largas piernas lo llevaron a las copas de los árboles mientras miraba a través del dosel de hojas, observando cómo Sakura cambiaba de táctica a algo más defensivo, retrocediendo hacia donde Sasuke sabía que había colocado algunas trampas usando clones de tierra. El bosque cobró vida, 3 halcones y 2 lagartos del tamaño de perros corrieron tras él, los reptiles se arrastraban por el suelo del bosque y los pájaros volaban en círculos sobre su cabeza. Te encontré. Sasuke sintió que sus labios se fruncían y sus pies se estrellaban contra la rama del árbol con suficiente fuerza para hacer que la gruesa madera crujiera y gimiera, deteniéndose por completo. Cerró los ojos, buscando con sus otros sentidos antes de extender la mano, con 2 dedos apuntando y disparando una lanza delgada y recta de rayo, que golpeó el árbol y salió directamente por el otro lado. Nada mal. La voz estaba detrás de él, sintió la punta de un kunai presionando su columna vertebral. Pero realmente deberías aprender a diferenciar el chakra de una invocación del de un humano.
Del otro lado del tronco del árbol que había atravesado apareció una serpiente, grande y silbante. Su peso sería similar al de ella, de ahí su confusión. Chica inteligente, suspiró. Es bueno saberlo. Mientras tanto, deberías intentar aprender a distinguir un clon del original. Le dio medio segundo para digerir eso antes de sonreír y empujarse de nuevo hacia el kunai. El borde puntiagudo atravesó su cuerpo antes de que todo el árbol estallara en llamas por una explosión. A cientos de metros de distancia, fuera del alcance de la batalla y acercándose a Konoha, Sasuke estaba sentado con las piernas cruzadas, observando la columna de humo mientras su chakra salía volando de sus manos hacia el aire aparentemente vacío. Dejó que la técnica vacilara un momento y luego se agachó ligeramente para escribir otra viñeta en una página. A mayor distancia, mayor costo de chakra. La efectividad también puede variar. Pregunta al sujeto de prueba. Jajaja. El grito lo tomó por sorpresa y esta vez, cuando se puso de pie y saltó para evitar el ataque, se sintió bastante avergonzado de admitir que fue con poca de la gracia que había demostrado su clon. Por supuesto, su clon no estaba potencialmente en el lado receptor de una tormenta giratoria de chakra de viento muy poderosa y mortal que se precipitaba a través del campo para dividirlo en dos. La ola giratoria de chakra pasó debajo de él, se curvó y giró para quedar atrapada en la mano del segundo estudiante de Orochimaru. Ryoko sonrió, sus dientes brillaban mientras sus ojos brillaban con alegría depredadora. Te encontré, Sasuke-chan. Sus pies tocaron el suelo sin apenas un susurro. Felicidades, fue su seco elogio. No seas así, Ryoko sonrió. Nos hiciste pasar un buen rato a Kyofu y a mí y mantuviste a mi hermanita en la pelea por mucho más tiempo del que tenía derecho a estar. Aún no hemos terminado, declaró. En verdad, aunque su objetivo principal era poner a prueba su técnica, una confrontación física tampoco era del todo inoportuna. Sakura no era la única que quería comprobar cuánto había progresado con el entrenamiento. Y Ryoko era uno de los shinobi más fuertes contra los que podría haberle pedido que se pusiera a prueba. Tomó su posición de lucha y observó cómo la sonrisa de Ryoko se ampliaba hasta convertirse en algo que sería más apropiado para el rostro de su sensei. Ella atacó primero. Ella siempre atacaba primero. El Shuriken Fuma personalizado, que antes le había resultado tan incómodo y difícil de manejar, ahora se adaptaba perfectamente a su tamaño. Lo hizo girar sobre su cabeza y el alcance del arma se extendió gracias a las silbantes cuchillas de viento. Ella se lo estaba tomando con calma, él había visto momentos en los que ella se movía más rápido que esto. Él esquivó el golpe de las cuchillas giratorias, pero a pesar de que ella no usó toda su velocidad, apenas reaccionó lo suficientemente rápido para evitar la patada posterior, el talón de su pie rozando su cabello. Su puño se dobló hacia atrás y se soltó, apuntando a las costillas expuestas de Ryoko. Ella lo bloqueó y, mientras él sentía que estaba golpeando acero sólido, ella fue arrojada hacia atrás y la fuerza del golpe la alejó. Él notó la mueca en su rostro que lo hizo sonreír mientras sus pies se hundían en la tierra para detener su movimiento. Ella agitó su mano, sacudiéndose el dolor. Bastante bueno para alguien que no puede dominar la técnica de fuerza de Tsunade, dijo con un ambiguo cumplido. Trató de ocultar su irritación. El aspecto más molesto de su entrenamiento era su incapacidad para dominar la fuerza legendaria de Tsunade. Incluso después de años de práctica dedicada, lo máximo que podía hacer era adaptar la técnica para que se ajustara al control del chakra que tenía. Aumentó su fuerza al menos al triple, pero no rompería montañas en un futuro cercano. Lo lograré, dijo con voz entrecortada y luego sonrió, decidiendo devolverle el favor. ¿Aún no puedes dominar la mitad de las técnicas de viento de Naruto? La chica de cabello plateado frunció el ceño. Y yo aquí, tomándomelo con calma porque me gustas, Sasuke-chan. Él sonrió, complacido de que el comentario verbal la hubiera tocado. Se escuchó una voz que venía del bosque y Sasuke supo que el combate había terminado. ¿Puedo caminar, maldita sea? SHH. Te han capturado los ninjas enemigos, no me malinterpretes. Bye. Pasaste sobre esa roca a propósito. Y ahí viene esa raíz nudosa que sobresale de la tierra. Eres un idiota. Sasuke suspiró por la nariz y esperó unos segundos hasta que el grupo apareció entre el follaje. Anko llegó primero, arrastrando tras de sí a Sakura, que estaba atada como un cerdo y parecía estar a punto de empezar a escupirle fuego a la mujer. Detrás de las dos llegó Hinata, que reía tontamente, seguida por Kyofu, que sonreía con ironía. Vaya, declaró Anko con su característica sonrisa descarada. La misión fracasó, capturaron a tu compañero y estás rodeado. Un 4 contra 2, donde Sakura fue capaz de sobrevivir luchando contra las víboras de Konoha, más una durante 12 minutos.
Se encogió de hombros. Yo diría que la técnica fue un éxito. ¿Cómo lo vas a llamar, de todos modos? Preguntó Kyofu. ¿Y cómo funciona? ¿Alguien puede desatarme, por favor? SHHH. Los prisioneros hablan cuando se les habla. Anko estaba disfrutando demasiado de esto. Es un sello de transferencia de chakra modificado. Me inspiré en las invocaciones de babosas de Tsunade que podían hacer algo similar. Pero no todos los médicos tienen babosas. Pero todos los médicos pueden tener acceso a los sellos. Naruto me ayudó a diseñarlo. Permite que un ninja médico con suficiente control pueda curar al receptor de forma remota, constantemente también aumenta su velocidad y fuerza. El único inconveniente es que tengo que permanecer quieto para lograrlo. Creo que es lo suficientemente bueno, pero cualquiera que no tenga mi propia habilidad en Genjutsu lo tendrá mucho más difícil. Encontrarte en el bosque fue un dolor de cabeza. Tuve que convocar a muchos aliados. Kyofu asintió para sí misma. Si pudiera encontrar una manera que permitiera realizar la técnica en movimiento, sería perfecto. No lo creo, intervino Ryoko y Sasuke se volvió hacia ella con el ceño fruncido. Ella levantó las manos. Oye. No digo que la técnica no sea buena. Lo es. Pero esta mierda solo funcionará contigo, Uchiha. ¿Cómo es eso? ¿Te has visto? Dijo con cara seria. O, más específicamente, ¿has visto las reservas de mierda que tienes en comparación con la mayoría de los médicos? Sasu-chan, cariño, odio decirte esto, pero es solo por pura tontería y locura que te has convertido en un médico tan bueno como lo eres. Tu control de chakra está refinado al filo de una navaja para tus reservas, pero la mayoría de los médicos simplemente no tienen eso. ¿Cuántos otros médicos crees que conseguirás que puedan hacer que esta técnica dure 12 minutos y no parezca que están a punto de desplomarse, muertos? Tsunade y que se jodan todos. Esos son. Su labio se curvó. Aparentemente, cometí un descuido, admitió de mala gana. El único médico además de Tsunade que podía acercarse a igualar sus reservas era Shizune, y su capacidad de chakra eclipsaba la de ella por casi el doble. Se llevó la mano a la barbilla. Quizás pueda refinar el sello para que requiera menos chakra, reflexionó en voz alta. Hazlo, muchacho. Ryoko se encogió de hombros y se colgó el arma a la espalda. De todos modos, tengo hambre. ¿Quién más quiere comer algo? Sakura está comprando. No lo soy. Entonces evita que te robe el dinero de tu billetera. Mientras Sakura gritaba de frustración, Sasuke tuvo que reiterar que Anko realmente estaba disfrutando esto demasiado. También tuvo que admitir que la pelirrosa había ampliado bastante su repertorio de insultos desde la última vez que la escuchó decir eso. XXX. Marchando por la carretera unos 20 minutos después, Sasuke escuchó como el escuadrón Viper de Konoha discutía como hermanos peleando, con Anko insistiendo en Dango, Ryoko exigiendo sushi, Kyofu tratando de que todos se calmaran y Sakura escupiendo enojada porque Anko le había quitado su dinero. Intentó no poner los ojos en blanco y, al echar una mirada a su derecha, vio la sonrisa irónica y divertida de Hinata. ¿Tienes alguna opinión sobre dónde te gustaría comer? Preguntó. Hizo algunas señales, con los ojos cerrados y luciendo a partes iguales resignada y divertida con todo. ¿No tienes suficientes opiniones, Sasuke-kun? Se encogió de hombros. No veo por qué no podemos tener un no, se quedó en silencio, sus ojos de Onix escudriñando más allá de la heredera Hyuga y aprendiz de Godaime y por el camino a su izquierda inmediata. Hinata parpadeó y se giró para seguir su mirada mientras Sasuke llamaba. Hola, Sakura. Su antiguo compañero de equipo se giró, todavía enojado con Anko y completamente preparado para desquitarse con él, dado el tono de su voz. ¿Qué? Con calma, señaló. Él observó con su visión periférica cómo su rostro se retorcía en confusión antes de acercarse, siguiendo la dirección de su dedo, junto con sus ojos y los de Hinata. Conocía a su compañera de equipo lo suficientemente bien como para apartar el dedo índice de la tarea y presionarlo contra la oreja más cercana a ella. 3, 2. Akane-chan. Afortunadamente, sus oídos se salvaron del chillido. Más adelante, Akane giró la cabeza para buscar la voz y parpadeó confundida antes de sonreír con un brillo que iluminó la calle, saludando con entusiasmo con ambas manos, gritando Sakura y su propio nombre a todo pulmón. La mata de pelo rojo seguía tan salvaje e indomable como siempre. Era más largo de lo que recordaba. Ella agarró a alguien, Hyuga Hanabi si recordaba correctamente y señaló con entusiasmo antes de arrastrar literalmente a la hermana menor de Hinata por las calles hacia ellos. La vista hizo que los labios de Sasuke se curvaran en una leve sonrisa.
El miembro más joven de su antigua célula Genin siempre tuvo un don para suavizar su naturaleza taciturna, incluso si la única persona a la que alguna vez admitiría eso era a sí mismo. Según su recuento, casi chocó con 3 personas en su emoción, pero al final llegó hasta ellos ilesa. Hanabi parecía estar a punto de caerse de vértigo. Sakura. Sasuke. Soltó a Hanabi y, para gran sorpresa de Sasuke, y su silencioso disgusto, casi le estrelló el cráneo en el estómago mientras lo abrazaba, dejándolo sin aliento. La pequeña pelirroja chilló cuando sus brazos se cerraron con fuerza alrededor de su cintura. Apenas tuvo tiempo de acariciarle cariñosamente la cabeza antes de que ella lo soltara y abrazara a Sakura con el mismo entusiasmo. Sin embargo, ella estaba más preparada y le devolvió el abrazo con el mismo entusiasmo. Hinata-ne, Hanabi asintió respetuosamente hacia su hermana mayor, la viva imagen del decoro. Dale un abrazo a tu hermana, Hanabi. Siseó Akane, extendiendo su pie y usándolo para empujar a la Hyuga más pequeña hacia adelante. Hanabi se giró y le lanzó una mirada fulminante, pero antes de que pudiera decir mucho más, Hinata se inclinó hacia adelante, agarró a su hermana y la levantó en el aire, balanceando las piernas mientras Hinata le daba un abrazo muy exagerado. Sasuke tenía la sensación de que lo hacía más para disfrutar de la incomodidad de Hanabi en el espectáculo que por cualquier otra cosa. Y Hinata, déjame ir. La muda princesa Hyuga negó con la cabeza, frotando su mejilla contra Hanabi con un brillo malvado en sus ojos lechosos. Aparentemente, incluso el aprendiz personal del Hokage no estaba por encima de las travesuras infantiles. Hola. Munchkin ha vuelto. Ryoko finalmente se dio cuenta. ¿Cómo ha ido la misión, chaval? Fue genial. Sonrió radiante. Suna de noche está tan bonita y diferente. La arena parece un océano de color púrpura, las lámparas hacen que el pueblo brille como una hoguera. Fue realmente asombroso. Conocimos al Kazekage, es ese chico de los exámenes. El que luchó contra Hinata-chan en los exámenes de Kumo Chunin. Gaara. Jadeó Sakura, pero, él tiene nuestra edad. Entonces debe ser excepcionalmente poderoso, llamó Kyofu mientras se acercaba con Anko. ¿O eso Osuna realmente tenía escasez de buenos shinobi? Se rió Ryoko. No, Gaara es realmente muy fuerte, le pidió a Naruto Sensei que lo ayudara a probar algunas de sus técnicas o algo así e hizo que todo el desierto se moviera. Claro, niño. Se rió. Lo digo en serio. ¿Sabes? Interrumpió Kyofu antes de que los dos niños pudieran empezar a gritarse en medio de la calle. Se me ocurre que si Akane-chan ha vuelto es lógico que también haya vuelto Naruto. Siempre podríamos hacerle una visita. Ha pasado mucho tiempo. ¿Sin previo aviso? Preguntó Sakura. Podremos anunciarnos cuando lleguemos a la puerta. Declaró Ryoko con entusiasmo. XXX. Más tarde, mientras marchaban por las calles, Sasuke se dio cuenta de que en realidad nunca había estado en la casa de Naruto. Claro que sabía dónde vivía su sensei rubio en términos generales. Si tuviera que buscarlo en una emergencia, sabía la dirección y el distrito, pero en realidad nunca había estado allí. Nunca había tenido una razón para ir. El vecindario era un poco más sórdido de lo que estaba acostumbrado y se preguntó por qué Naruto no se había mudado. Desde que demostró que podía llevar a cabo el Mokuton, se lo consideraba uno de los shinobi más fuertes y prestigiosos de la aldea. Las misiones que aceptaba iban desde todo hasta un alto rango y trabajo diplomático prioritario como ir con Akane a Sunagakure. Debería poder permitirse un lugar mucho mejor. Al final, no era asunto de Sasuke. Si Naruto quería vivir en una choza al borde del bosque como un ermitaño, tampoco sería asunto suyo. Su antiguo sensei era un niño grande, podía cuidar de sí mismo. Aún así, marchando por el camino con una variedad de kunoichi, cuando llegaron al edificio, Sasuke pudo decir, casi instantáneamente, que ese era el lugar. Pintura fresca en las paredes, señales de obras recientes. Parecía mucho más nuevo que los que lo rodeaban. Quizás alguien había decidido renovar el vecindario ahora que un usuario de Mokuton vivía aquí y se negaba a irse. Subieron las escaleras hasta el tercer piso, y fue Ryoko, porque por supuesto fue ella, la que golpeó la puerta, gritando servicio de habitaciones. Muy fuerte. Curiosamente, el pasillo del tercer piso estaba cortado en la primera puerta. Todos los demás pisos tenían al menos 4 puertas. ¿A Naruto le gustaba un ático o algo así?
Eso podría explicar por qué se sentía lo suficientemente cómodo como para quedarse. Su agudo oído captó pasos al otro lado de la puerta, diferentes a los pesados pasos de Naruto, su curiosidad se despertó. Y entonces su cerebro se convirtió en una bola chirriante, estrepitosa y llameante de escombros y ruinas cuando la puerta se abrió para revelar a nadie menos que su hermana parada en la puerta, sacudiéndose los vestigios del sueño mientras alisaba una abundante cabellera de la cama. ¿Qué carajo? Solo se dio cuenta de que había hablado en voz alta cuando todo el grupo se giró hacia él con sorpresa. Itachi levantó una ceja. Hola, hermanito. XXX. Minutos después, antes de que hubiera llegado a la mitad de la explicación de que Itachi había estado viviendo con su sensei muerto durante años, Sasuke se encontró siendo agarrado por Sakura y Akane, los brazos de la pelirrosa bloquearon los suyos mientras Akane lo tiraba de la cintura. Todo el tiempo luchó por envolver sus manos alrededor del cuello de Naruto, que parecía nervioso. Espera, Pepe Azul. No puedes ir a matar a nuestro sensei porque hoy quieres jugar a ser su hermano protector. Se quejó Sakura. No voy a matarlo. Solo quiero hablar, prometió. Repetidamente. Con mis cuchillos quirúrgicos. Sería mejor si dijera que estás exagerando completamente ante esto. Se aventuró Naruto nerviosamente. ¡No! Gritó Ryoko desde la cocina. No lo compre. Ella vive aquí desde hace años y han estado jugando a la mamá Uchiha caliente desde que tengo memoria. La mirada de abierta consternación que Naruto lanzó hacia la cocina fue eclipsada por Sasuke quedándose muy quieto. Sakura y Akane compartieron una mirada nerviosa. La tranquilidad que era la calma antes de la tormenta solo fue rota por el sonido de Itachi desde la cocina sirviendo comida a las otras 4 kunoichi. ¿Más arroz? Sí, por favor. XXX. A solo unos pocos pies de distancia, Ryoko, Kyofu, Hinata, Hanabi, que había sido arrastrada, y Anko, que se había invitado ella misma, estaban sentadas en la isla de la cocina, mordisqueando frutas y varios trozos sobrantes, mientras Itachi se preparaba un desayuno. Ya sabes que estoy bromeando y todo eso, murmuró Ryoko, tapándose la boca con la mano para mostrar modestia mientras seguía masticando. Pero en serio, ustedes han... No veo por qué eso es asunto tuyo. Oye, él es mi compañero de equipo Uchiha. Y tú eres suya. No significa que él se atreva a preguntar por tu actual residencia compartida y tu compañero de cama. Kyofu tosió sonrojándose desde su cuello hasta las puntas de sus orejas. Sin embargo, Ryoko se mantuvo firme. Oye, eso no es exactamente un no ahora que lo pienso. Las discusiones posteriores fueron interrumpidas por el sonido de un intento de homicidio que ocurrió justo más allá de la puerta de la cocina. XXX. Kakashi se había sentado, listo para continuar con su día. Había muchos papeles que completar y firmar. En realidad, hubiera preferido irse a casa, pero el día tenía al menos 3 o 4 horas más para terminar. Tal vez Anko lo sorprendiera y lo visitara 2 días seguidos. No hizo más que tomar asiento cuando de repente se dio cuenta de que había algo aquí que no debería estar allí. Hola Kakashi-sensei. Naruto comenzó lentamente, sintiendo que los ambú a su alrededor se movían claramente sorprendidos. ¿Qué estás haciendo debajo de mi escritorio? Escondiéndose, sensei. En verdad, en esta vida no le había enseñado mucho a Naruto, francamente, usar al joven como compañero de entrenamiento había agudizado considerablemente las habilidades de Kakashi. Realmente tenía un vasto repertorio de trucos y una mente creativa que podía darle pelea a Nara cuando se trataba de pensar con rapidez. Pero aparentemente era un hábito que hacía que Naruto se sintiera mejor, y no tenía el corazón para hacer un problema de la comparación con su otro yo. Ya lo veo, dijo lentamente, arrastrando las palabras, mientras miraba al rubio escondido debajo de su escritorio. ¿De qué? Sasuke descubrió que Itachi y yo vivimos juntos. Los ojos de Kakashi se abrieron de par en par por la sorpresa. Espera, han estado viviendo juntos durante años y él recién ahora se está enterando. Eso es lo que dije. Protestó Naruto. Maldita sea. Acaba de conseguir el clon 23. Kakashi giró la cabeza para mirar por el balcón y encontró una columna de humo negro que se elevaba lentamente desde el campo de entrenamiento 9 hacia el este. Ese fue un incendio bastante grande. Parpadeó y se volvió hacia Naruto. Bueno, en cualquier caso, ¿podrías salir de debajo de mi escritorio? De todos modos, no mirará en la oficina y necesito hacer algo de trabajo. Y hablar contigo sobre tu última misión. Simplemente no quieres leer el informe, acusó la rubia. Kakashi sonrió, un poco avergonzado. Ya estás aquí.
El rubio murmuró algo sobre el sensei perezoso y estúpido y algo más sobre que el Hokage necesitaba trabajar y algo sobre por qué había escrito el informe. Terminó en el momento en que se sentó. Kakashi hizo un gesto de deslizar su silla hasta su lugar, con las piernas cómodamente colocadas en el lugar que Naruto había ocupado momentos antes de inclinarse hacia adelante, con los codos sobre su escritorio y los dedos entrelazados frente a su boca enmascarada. Entonces, comenzó. ¿Qué pasó en Suna? Mejoré los sellos de Gaara, sonrió. Kakashi asintió. Sí, Naruto, eso es lo que se suponía que debías hacer. Mejorar sus sellos, cimentar vuestra amistad, hacer que la alianza fuera más fuerte. Hizo círculos vagos con la mano. Pero necesito algunos detalles. No solo los trazos generales. ¿Qué tan poderosos y precisos hiciste los sellos? ¿Cuánto control tiene sobre los poderes del Shukaku? Según tu estimación, ¿qué tan cercana es vuestra amistad? ¿Cómo se compara Akane con Gaara-san? Naruto suspiró, la disposición alegre se desvaneció a medida que las preguntas y sus implicaciones lo carcomían. En verdad, Kakashi no pudo evitar pensar que el destino era cruel con el chico. Podría decirse que estaba entre los 3 mejores ninjas de la aldea, con un poder increíble, pero Naruto simplemente no era alguien con la mentalidad para ser un ninja. Quería proteger a todos y quería tratarlos como si fueran familia, incluso cuando eran de diferentes aldeas, y el mundo simplemente no funcionaba así. No existía nada parecido a un Tolk no Jutsu para hacer que los enemigos extranjeros hicieran lo que querías porque lo querías. Planificar y prepararse para la eventualidad de que un día se convirtieran en enemigos era esencial, pero incluso con la suave forma en que lo hacían aquí, al muchacho nunca le sentó bien. El control de Gaara sobre el Shukaku ha mejorado sustancialmente. De los 5 sellos que tenía antes, los he reducido a 3. Son fáciles de liberar para acceder a más poder del Shukaku. Su agresividad aumenta en cada etapa, pero sigue siendo él mismo por así decirlo. Pasé mucho tiempo asegurándome de que la influencia del Shukaku no pudiera filtrarse en los pensamientos conscientes de Gaara. Entonces, a menos que libere el tercer sello y su conciencia superior se apague por completo porque queda inconsciente o algo así, nunca perderá el control. Su alcance en el control de la arena es sustancial y aumenta exponencialmente con cada liberación. En la segunda etapa, probablemente pueda cubrir a Suna con una cúpula de arena. ¿No podrías detener eso?, preguntó Kakashi. Naruto no parecía complacido. Él es mi amigo Kakashi-sensei. Es un Kage de un poder rival, Naruto, suspiró, descartando la discusión antes de que comenzara. Lo hecho está. El entrenamiento de Akane lo está haciendo muy bien, dijo sonriendo. Cada vez se adentra más en su sello para hablar con el Yonbi. El Biju es lento para confiar, pero ella lo está conquistando. Puedo notarlo. El Godaime asintió. Francamente, no estaba seguro de toda esta metodología de hacerse amigo de los Biju, nunca había oído hablar de ningún Jinchuriki que hiciera algo así en ninguna de las naciones, pero Naruto le aseguró que daría los resultados más poderosos en lugar de simplemente forzar a la bestia y robarle su poder. Aún así, el entrenamiento de Akane, en virtud de su madre, su padre y Orochimaru, no era un problema que pudiera forzar incluso si quisiera. Si bien había recibido el puesto de Hokage sobre Orochimaru y Tsunade en gran parte debido al temor de que ninguno de ellos pudiera dejar de lado sus sentimientos personales por el bien de la aldea si se trataba de utilizar el Jinchuriki como arma. De todos modos, no se hacía ilusiones. Tenía pocas dudas de que si alguna vez iba demasiado lejos, podría tener una revuelta a gran escala en sus manos entre Tsunade, Dan, Orochimaru y Naruto, quien tampoco tuvo reparos en dar a conocer sus opiniones. Entonces, por ahora, lo mejor es evitar esa mina terrestre preparada y confiar en que Naruto hará su trabajo. Con esa nota alegre, se centró en Naruto nuevamente, su voz bajando un poco a algo más serio. La guerra con Iwa es inevitable. Lo sabes, ¿verdad? Frunció el ceño nuevamente y curvó el labio mientras miraba hacia otro lado. Sé que esto no te gusta. Es un desperdicio, Kakashi-sensei. Naruto, enfatizó. Es posible que tu hombre enmascarado ni siquiera exista. Muchas de las cosas que dijiste se han comprobado, pero él no es una de ellas. Eso no cambia que esto no sea necesario. Mataron a Magohiro-sama Naruto. Incluso si quisiera, no puedo ignorarlo. E incluso si ese no fuera un factor, quieren destruir nuestro hogar. Eres amigo de los ninjas de Iwa, lo entiendo, crees que la guerra es una pérdida de vidas sin sentido, también lo entiendo. Pero necesito que te concentres. No puedes quedarte de brazos cruzados.
El Tsuchikage se ha estado preparando para esto, para ti y para Itachi. Mis espías están informando sobre escuadrones de asesinos cuidadosamente seleccionados cuya única misión en esta guerra es eliminarlos a ti y a ella. Fue una manipulación barata. No había duda en la mente de nadie de que Itachi se había convertido en una de las personas más importantes para él, si no la más importante. Lucharía si ella estuviera en peligro, y manipulación o no, nada de lo que decía era mentira. Iwa y Kumo estaban apuntando a Naruto e Itachi. Diablos. Ellos fueron la razón por la que la mitad del mundo se había aliado contra ellos. Simplemente para sacarlos de escena. Ninguna de las potencias rivales quería un mundo donde los Mokuton y el Sharingan volvieran a caminar sobre la tierra. Durante un largo rato, Naruto permaneció en silencio, tomando una respiración lenta y profunda para romper el silencio. Defenderé a Konoha. Kakashi se permitió asentir. Eso tendría que ser suficiente por ahora. Horas después, cuando el sol empezó a ponerse, y Sasuke finalmente parecía estar cansado, Naruto regresó a su casa. Al entrar por la puerta del balcón, encontró a Itachi sentada en su sillón favorito, con un libro en la mano. ¿Disfrutaste tu carrera?, preguntó con un leve atisbo de sonrisa burlona. Frunció el ceño. ¿Disfrutaste eso?, acusó. Entiendo a tu padre y al resto de los Uchiha, pero ¿por qué nunca se lo dijiste a Sasuke? Tengo que dormir con un ojo abierto esta noche, An-chan. Nunca se mencionó el tema. ¿Por qué no se lo dijiste? Arqueó una ceja, ignorando en silencio el uso del viejo apodo. Eso nunca surgió, admitió él tercamente, frunciendo aún más el ceño mientras ella dejaba que esa sonrisa burlona se transformara en una sonrisa satisfecha. Suspiró y lo dejó pasar. Incluso si realmente hubiera estado enojado, no era como si pudiera seguir enojado con ella. ¿Tienes hambre? Entre los dos, él era el mejor cocinero. Más por pura práctica que por cualquier otra cosa. Itachi odiaba cocinar. Ella lo haría, y lo haría bien y sin quejarse, pero él había notado hace mucho tiempo que no era una tarea que disfrutara. Ella asintió. Sí, por favor. ¿Algo en particular? Tempura. Él asintió y se dirigió a la cocina. Al pasar junto a ella, extendió la mano y agarró la de él. ¿Estás bien? Él se encogió de hombros y le sonrió. Claro. ¿Por qué no lo estaría? Fuiste a la oficina de Kakashi. No quería preguntar cómo lo sabía. Conociéndolo a él y a ti, te dio un sermón sobre tus responsabilidades en la guerra. Y ahora estás triste. ¿Te ha estado dando el mismo discurso? No hace falta. Más bien me ha estado pidiendo que siga haciéndote entrar en razón, para que no te olvides y hagas alguna estupidez. Dejó escapar un suspiro, más bien una bocanada de aire en realidad, el sonido de su garganta transmitía su frustración. Lo entiendo, de verdad. Si tengo que luchar, lo haré, pero ninguno de los dos puede hacer que lo disfrute. No dejes que tus emociones te maten, exigió. Sería bastante inconveniente para ambos. ¿Solo es un inconveniente? Sonrió. Conseguir el apartamento a mi nombre haría que esconderse del clan sea mucho más difícil, sin importar con cuántos genjutsu los atrape, se lamentó. En realidad, ahora que lo pensaba, el último Uchiha que había intentado seguirla a su casa todavía estaba deambulando fuera de los muros según los recuerdos de sus clones de hoy. Por otro lado, tendría más espacio en el armario, dijo. Se llevó una mano al pecho. Guay. El vestidor no es suficiente. También quieres mi pequeño armario de esquina. Y todas las ampliaciones que compramos se han ido por el suelo. Ella puso los ojos en blanco y le apretó la mano brevemente antes de soltarla. Ve y prepáranos algo de comer. Y esas exigencias incesantes. Jadeó mientras se alejaba. Ni siquiera sabes deletrear incesante, replicó ella, reprimiendo una sonrisa mientras volvía a su libro. Capítulo 66. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo puedes decir, o siquiera pensar en decirle a los demás, que se te ha dado crédito? Que todo tu estatus social, todo lo que has construido y ganado en los últimos años, se basa en un acto que en realidad nunca realizaste. Su nombre es Kurotsuchi, nieta hija del anterior Tsuchikage, portador de la espada roja de Konoha y asesino del daimyo asesino de Inokuni. Esa es la historia que contaron. Esa es la historia que todo el mundo cree. Una mentira necesaria para todos, pero nadie lo sabía. Las últimas palabras de Koutou, su advertencia sobre los traidores, sus declaraciones de inocencia, con su asesinato ante sus propios ojos, le dieron a esas palabras, esas advertencias, un nuevo peso que la había acompañado durante todos esos largos años. Alguien quería que sus pueblos entraran en guerra.
Alguien quería este derramamiento de sangre sin sentido y sin sentido. Pero ¿cómo decirles eso? ¿Cómo pensar siquiera en decirle a alguien que su respeto por ti, o más aún, su falta de odio y su desconfianza abierta se basaban completamente en una mentira? No podía, por más que lo deseara. Si lo hubiera hecho, lo máximo que hubiera podido esperar habría sido un pseudo exilio, volver a su condición de paria en su propia casa. Al menos allí podría intentar detener la marea, frenar la marcha implacable hacia otra guerra. Había tenido éxito en algunas medidas, había fracasado en otras, pero la marcha no se detendría, el ansia de venganza, de retribución. Y, a juzgar por la multitud allí reunida, parecía que los halcones de guerra finalmente conseguirían su deseo. Reconoció los rostros de todos los presentes, y cada uno de ellos reforzó la idea de que esto no sería nada más que una simple reunión para discutir el funcionamiento diario del pueblo. Daisuke, el capitán de Anbu. Hirotaro, jefe de la tesorería. Asangi, médico jefe. Akatsuchi, su viejo amigo, que había sido puesto a cargo de supervisar sus fuerzas Chuunin en pie, y finalmente, ella misma. Su posición era más ceremonial, política. Pero había conseguido la única victoria verdadera que podían mantener en su nombre contra Konoha en este conflicto. Hija y nieta de Kage, una de las pocas que conocía el diseño de la capital y el palacio. Ella tenía voz, aunque estuviera medio estrangulada. La puerta se abrió y entró su Kage. Mochizuki Chiyome fue la primera kunoichi de su aldea en ascender al rango. Era alta y tenía una gracia esbelta. Se rumoreaba que tenía una relación lejana con los Nidaime, pero al ser no solo bastarda, sino también huérfana, era difícil decirlo. Kurotsuchi nunca la había visto pelear. Pocos vivos lo habían hecho. Pero los registros decían que había sido general durante la Tercera Guerra, joven para un puesto tan alto. Incluso había luchado contra el Hokage Yondaime y sobrevivió, como lo demuestra el único trozo irregular de kunai que cuelga de su cuello. Un fragmento de la técnica Iraisin característica del Yondaime que conservó desde entonces. Luego ella misma aterrizó en prisión. Lo que había hecho para merecer la sentencia o lo que había sucedido para que la liberaran era información confidencial para prácticamente todos, salvo los ancianos de la aldea, el daimyo y la propia mujer. Y nadie parecía tener prisa por compartirla. Sin embargo, hasta ahora, Kurotsuchi podía decir que sus antecedentes penales, cualesquiera que fueran, no habían afectado su ética de trabajo. Ella había reparado gran parte de la infraestructura dañada dejada por la infame incursión de Hiruzen Sarutobi, había abierto el comercio con las aldeas cercanas de Tsuchi-no-Kuni, había negociado acuerdos y préstamos del daimyo y otros nobles de la corte, era la fuerza impulsora detrás de los avances diplomáticos que habían logrado para adquirir alianzas con las aldeas menores junto con Kumo, duplicó sus campañas de reclutamiento y expandió sus regímenes de entrenamiento, elevando sus números a algo que pudiera considerarse algún tipo de estándar para una aldea más grande en un tiempo récord después de sus aplastantes derrotas a manos de Konohagakure. Chiyome se sentó con un suspiro. Su cabello oscuro, lacio como una hoja de tinta, le cubría un ojo y los miró a todos con una especie de fría indiferencia antes de centrar su atención en Hirotaro, el jefe de la tesorería. ¿En qué medida nuestro acuerdo con Kumogakure ha afectado a nuestras reservas? ¿Qué reservas?, se burló Hirotaro. Entre sus demandas, las retiradas masivas realizadas para fines clasificados, la expansión de nuestro ejército y la reparación de nuestra infraestructura, básicamente estamos pidiendo prestado más que nunca al daimyo. Necesitamos comenzar a permitir que se realicen misiones de mayor rango con mayor frecuencia. Daisuke negó con la cabeza. Konoha ha estado vendiendo información sobre nuestros Jounin, nuestros Anbu e incluso nuestros ninjas cazadores. Enviarlos con su información flotando en todos los vientos y disponible para todos los ninjas nucleares y fuerzas enemigas es simplemente pedir que al menos un tercio de nuestras élites mueran antes de que siquiera veamos la primera batalla. Otro resultado de la infame incursión de Hiruzen. En todos los años transcurridos desde entonces, ella dudaba que algo, ni siquiera la muerte de su abuelo y su padre, hubiera asolado la aldea de forma tan profunda. Conociendo todas sus técnicas más prohibidas, la identidad de sus Anbu, los secretos de sus ninjas cazadores, Konoha había estado vendiendo información al mejor postor, cosechando los beneficios mientras otros mordían a Iwagakure como 1000 hormigas diminutas, matándolos de un mordisco a la vez. No podemos sostener este nivel de gasto sin un suplemento para mucho más bajo. ¿Cuánto tiempo entonces?, interrumpió Chiyome, recostándose en su asiento y cruzando un pie sobre el otro. ¿Indulto? ¿Cuánto tiempo pasará hasta que tengamos una crisis económica? Hirotaro resopló y miró hacia el cielo, pensando.
Un año, como mucho, respondió con gravedad. Esta guerra debe terminar en un año o necesitamos un milagro para evitar una implosión económica total. Entonces, tenemos poco tiempo que perder, asintió ella, volviendo la mirada hacia Akatsuchi. ¿Cuál es el estado de nuestra fuerza principal de Chunin y cuándo podrán estar listos para ser desplegados en los frentes? Bueno. Akatsuchi tragó saliva con fuerza, recuperando visiblemente la compostura. Nuestras fuerzas están, en este momento, a poco más del 70% listas para el combate. Los 30 restantes están en misiones de bajo riesgo o de baja médica. Hay 3 divisiones de 200 Chunin cada una listas para ser desplegadas en cualquiera de nuestros aliados a lo largo de la frontera, y una más para acción de reserva que se utilizará como refuerzos. Envíen la llamada y los Chunin en misión podrán ser llamados de vuelta en no más de 4 días. Ella asintió antes de volverse hacia Daisuke. ¿Nuestros Anbu y Jounin? Engordamos y nos aburrimos, gruñó el hombre. Todos estamos preparados y ansiosos por tener otra oportunidad en Konoha. Esta vez, no perderemos ante Sumokuto no su Sharingan. Los Shodaime, Nidaime e incluso Sandaime escribieron sobre métodos para combatir estos linajes. Los hemos desempolvado y memorizado, cada uno de nosotros. Son las mayores amenazas, sin duda, asintió Chiyome. Pero Konoha no se limita solo a ellos. El lobo sangriento, el traficante de la muerte, la bestia verde. Tsunade, Orochimaru y Uzumaki han tomado aprendices, y el aprendiz de Uzumaki es uno de los Jinchuriki de Konoha. Cada uno es poderoso a su manera, así que no permitas que tu búsqueda de ellos te ciegue ante otras amenazas. El capitán asintió. Entendido, señora. Asame, asintió con la cabeza al médico jefe. Nos enfrentaremos a Tsunade de los Sannin. Su experiencia le ha permitido a Konoha debilitar a la oposición por desgaste en el pasado, ¿será un problema esta vez? Yo, no lo creo, señora. Asame, en opinión de Kurotsuchi, no estaba hecha para ser una shinobi de primera línea y eso se notaba. Si bien tenía una mente brillante para los libros, médicos o de otro tipo, nunca había adquirido la actitud o la habilidad para alcanzar algo más alto que un Chunin. En la habitación del hospital, la mujer era brillante, con una mano firme que la acompañaba. Pero aquí, mirando fijamente al ninja más poderoso de la aldea, sus inseguridades e incompetencias se mostraban de manera evidente. Se encogió y se movió nerviosamente bajo la mirada de Chiyome, tartamudeando durante su informe sobre las mejoras y expansiones realizadas al cuerpo médico de Iwagakure y los mejores métodos que las tropas podrían emplear para posiblemente hacer que el trabajo de Tsunade sea significativamente más difícil. Venenos que eran difíciles de detectar, diseños de armas destinados a maximizar la infección y otras cosas de esa naturaleza. Chiyome lo asimiló todo en silencio y con algún que otro asentimiento respetuoso, antes de informar a Akatsuchi que debería designar a un puñado de Chunin para implementar estos métodos. Lo cual impulsó a su desventurado amigo a intentar, discretamente, escribir algunas de las sugerencias para más tarde, para no olvidarlas. ¿Cuál debe ser nuestra estrategia? Fue solo cuando vio que todos los ojos se volvían hacia ella que se dio cuenta de que le habían hablado. Tuvo que girar la cabeza y mirar a Chiyome con un ojo, el punto ciego que le había dejado el otro ojo dañado hizo que Kurotsuchi no lo viera cuando la mujer se volvió hacia ella con su mirada fría. ¿Me lo preguntas? Fuiste el vencedor de las llanuras del monzón. ¿Y conoces a nuestro enemigo Kurotsuchi, no? Solo conozco a 2 ninjas de Konoha, dijo, enfadada. No entiendo cómo piensan o actúan sus Kage. De todos modos, la mujer se encogió de hombros, te lo estoy preguntando. Apretó los dientes. Sintió que la trampa se cerraba alrededor de su cuello y no supo qué demonios hacer al respecto, salvo responder. Miró el mapa de las naciones tallado en la mesa y apretó la mandíbula mientras pensaba cuál era la mejor manera de proceder. Finalmente, ella asintió para sí misma. Envía las 3 divisiones de Chunin a nuestros aliados en Kusagakure y Takigakure. Kusa es el más débil entre los dos, así que envía a la división que quede ahí, en lugar de dividirla. Deja a Ame por el momento. ¿Por qué? Preguntó. Son los que más nos apoyan de los 3. También son los menos defendibles, replicó Kurotsuchi. Konoha atacará por allí. Ya lo han hecho antes. Esperarán simplemente marchar a través de ellos, y lo harán, entonces envías las reservas. Taki al norte, Kusa al sur.
La segunda división en Kusa puede usarse para realizar incursiones dentro de Inokuni y las reservas avanzan desde nuestras propias fronteras, rodeando cualquier fuerza que Konoha envíe a Ame por 3 lados. Eso suponiendo que sean lo suficientemente tontos como para enviar todo a Ame y no atacar las 3 aldeas a la vez. Si lo hacen, sus líneas serán débiles. Llamaremos a las reservas para reforzar a Ame, pediremos al Daimyo que envíe a sus hombres y luego contactaremos a Kumo para que avance desde el noreste. Suna podría hacernos lo mismo desde el suroeste. Por eso la segunda división de reserva está en el sur, en Kusa, trató de no parecer presumida. Sin mencionar a los Jounin y a los Anbu que estaremos reteniendo aquí para emergencias. La mujer asintió. Bastante decente. Y si falla, yo seré el responsable, se burló mentalmente Kurotsuchi. Chiyomi se volvió hacia los demás. Quiero que todos nuestros soldados y recursos estén preparados para la guerra en exactamente 15 días. ¿Entendido? Sí, Tsuchikage-sama, dijeron al unísono. Ella permaneció en silencio, hecho que lamentó cuando algunas miradas se volvieron hacia ella, pero no las suficientes para pronunciar las palabras. La Godaime asintió. Muy bien. Pueden retirarse. Kurotsuchi se puso de pie, tomó su sombrero de la mesa y se lo colocó sobre la cabeza, sus ojos oscuros la miraron. Ven conmigo. Sintió una punzada de inquietud que le atravesaba el estómago. Los restos de su ojo izquierdo le picaban con un dolor sordo que tuvo que reprimir para no frotarse a través de la tela que lo cubría. La mirada que Akatsuki le estaba lanzando no ayudaba. Ella se puso de pie, las patas de la silla raspando el suelo mientras Chiyomi pasaba junto a ella hacia una puerta lateral. Se alejaron del grupo, saliendo por los pasillos laberínticos que conducían a lo más profundo de la montaña detrás de la torre Kage. Ella trató de sofocar la aprensión que se agitaba en su pecho. Dime, Kurotsuchi, ¿crees que soy tu enemigo? Sus pasos eran fuertes. Hacía tiempo que habían abandonado los suelos de baldosas de la torre y se habían adentrado en las profundidades de la montaña. Las luces de emergencia colgaban intermitentemente en las cavernas. La tierra estaba seca bajo sus pies y la roca que rodeaba las paredes era de granito oscuro. ¿Por qué estamos aquí?, preguntó ella. No te culparía si lo hicieras. Tu abuelo y yo no nos llevábamos bien. Su voz era extraña, melancólica y con un matiz venenoso, como si estuviera recordando un mal deseo. La nieta de Ryou Tenbin plantó sus pies y no dio ni un paso más. ¿Por qué?, espetó. Me estás arrastrando hasta aquí. Chiyomi había caminado adelante, al menos 3 pasos antes de mirar por encima del hombro y notar que Kurotsuchi ya no la seguía. Es parte de la tarea que te asignaré, por supuesto. Hay algunas cosas que incluso los ninjas de más alto rango rara vez ven. Esta será una de ellas, dijo, con una sonrisa fácil en su rostro. La hizo temblar. Kurotsuchi se cruzó de brazos. Tienes razón. No confío en ti. Te veo como un enemigo. Chiyomi inclinó la cabeza, como una serpiente que examina a su presa. ¿Estás rechazando una orden de tu Kage? ¿Quizás me estás dando una excusa? Ella apretó los dientes. El Godaime resopló. Si quisiera matarte por asesinato, no le habría dicho a la mitad de mi personal, en público, que me reuniría contigo en privado. Esto es parte de tu misión. Ahora ven conmigo y deja de poner a prueba mi paciencia. Su voz no dejaba lugar a discusión. No ladraba, ni gruñía, ni silbaba, pero la princesa Iwa percibía una corriente subyacente de peligro, como si un cuchillo le rozara ligeramente la nuca. Ella siguió marchando. Hace años, dijo la mujer mientras Kurotsuchi llegaba a su lado y caminaba a su lado. Tu padre te pidió que le entregaras toda la información que tenías sobre Uchiha Itachi y Naruto Uzumaki, cuando se descubrió que usaron algún tipo de técnica de ilusión masiva para derrotar a nuestra fuerza principal, ¿correcto? Ella asintió. Lo hizo. Y lo hice yo. Ya había recibido muchas críticas por supuestamente ocultar el hecho de que tenían los linajes Sharingan y Mokuton. Tu padre planeó formar un equipo contigo posiblemente como miembro para cazar a los dos, pero luego los exámenes Chunin y Amegakure se presentaron y alteraron esos planes. Ella lo recordó. Habría sido un equipo de sus mejores Anbu, los Anbu que finalmente colocó en la emboscada que terminó con su muerte y la de Koutou. Estoy pensando en poner en marcha esos planes. Tú eres quien mejor conoce a esos dos. Por eso tu presencia es necesaria. ¿Quieres que forme parte de un equipo?, preguntó ella, levantando una ceja. Y para eso tuviste que arrastrarme hasta aquí. Creo que comprenderás la necesidad de mantener el secreto una vez que los conozcas. Sonrió. Kumo creará su propio clan.
Nadie desea el regreso de esos linajes malditos. Cuanto antes los destruyan, sin herederos, más felices serán todos. Llegaron a una puerta. Una simple puerta de madera de arce que ella abrió y Kurotsuchi encontró al otro lado una habitación bien iluminada. Fueron las personas dentro de dicha habitación las que la dejaron congelada. No puedes hablar en serio, susurró horrorizada. Somos. Su paso pesado, su enorme tamaño, no sabía cómo había podido acercarse sigilosamente a ella en un espacio tan reducido, pero lo había logrado. Ann se cernía sobre ambos, su brazo derecho entero ahora de metal grueso y rojo, no muy diferente de su armadura. Su rostro, lo poco que se podía ver, era una letanía de cicatrices y la máscara ahora hacía las veces de aparato respiratorio mientras su pecho subía y bajaba con un sonido mecánico de engranajes y maquinaria. Te presento a tu equipo, Kurotsuchi-san. No tuvo que mirar. Podía oír a la mujer sonriendo. XXX. Lejos al sur, en el cadáver destartalado que era la ciudad de Amegakure, una kunoichi de cabello azul estaba doblando grullas de papel. El origami había sido su pasatiempo desde que tenía memoria. Las grullas de papel estaban tan arraigadas en sus dedos que podía doblarlas detrás de su espalda y con los ojos cerrados más rápido que la mayoría de las personas. Se decía que concedían deseos. Nunca lo hicieron, sin importar cuántos doblara. Pero aún así los dobló, aunque más no fuera para mantener sus manos ocupadas en esos momentos de laxitud, en los que los planes ya estaban establecidos y las batallas aún no podían librarse. La respiración profunda, antes de la zambullida. Sus dedos se deslizaron sobre las páginas mientras escuchaba el repiqueteo de la lluvia contra el metal del edificio. Miró la grulla de papel, blanca y doblada en ángulos perfectos. La tomó, la sostuvo en la palma de su mano y la miró fijamente, con la barbilla apoyada en su puño. ¿Estoy tomando la decisión correcta? No era la primera vez que se hacía esa pregunta. Las cosas que había hecho durante todos esos largos años, tratando de sacarlos del lodo, pesaban sobre la parte de su mente que todavía se consideraba una persona, y no la extensión de la voluntad de alguien, luchando por un recuerdo. La pequeña grulla dio tantas respuestas como deseos, y ella la dejó caer de su mano para caer sin fuerzas al suelo. Capítulo 67. Como cualquier criatura sensible, cada uno de los 9 Bijulu tenía personalidades. Podían aprender, reír, sentir tristeza, pena, ira. Todo el tapiz de la miríada de emociones que uno consideraría humanas. Pero no eran humanos, eran entidades de chakra. Demonios, nacidos antes de que existiera el mundo shinobi, y todos y cada uno de ellos tenían un defecto, algo dentro de ellos amplificado hasta su forma más destructiva. El defecto de Shukaku era su sed de sangre, algo que desembocaba en una locura absoluta. La necesidad de destruir, de consumir como lo harían las arenas del desierto con todo aquello que permaneciera en ellas demasiado tiempo. El Nebi tenía su pereza. Incluso hacia el final, cuando Yujito había estado luchando con Ida Nikakuzu, no había reunido la energía ni la voluntad para desplegar todo su poder y reducir a Idan a cenizas, y solo había sacado a relucir toda su energía cuando Yujito estaba demasiado herido para continuar. El Sanbi, la cobardía. El Yombi, rabia. El Gobi, envidia. El Rokubi era manipulador. El Nanabi, la vanidad. Yuki, al menos antes de que B se hiciera amigo de él, era Greed. Constantemente destrozaba el agujero en el sello de su contenedor anterior para satisfacer su necesidad de destrucción, batalla, libertad o cualquier otra cosa que le conviniera. Y finalmente, Kurama. El defecto fatal de Kurama había sido su orgullo, su arrogancia. Pero cada uno de los Bijulu también tenía sus virtudes. Yuki era compasivo y considerado, más que cualquiera de sus hermanos. Shukaku, aunque retorcido por su locura, era protector. Y Kurama era leal. Una vez que superaste su orgullo, su ira y su arrogancia, Kurama fue el amigo más confiable y duradero. Naruto sabía que la falla era fácil de invocar, fácil de aceptar sin más. Pero había que profundizar más con los Bijuu. Mostrarles, después de tantos años, que el bando que no estaba destinado a la batalla podía confiarles su Jinchuriki. Confiar en ellos lo suficiente como para que pudieran ser compañeros. Akane podría hacer eso. Cada semana, al menos 3 veces, visitaba al Yombi en su sello, algo que ahora, después de tanta práctica, podía hacer prácticamente a voluntad. Entablaron conversaciones y, a través de ella, él se enteró de que Son Goku era increíblemente curioso y también aprendía increíblemente rápido. Esto quedó evidenciado por el tiempo que pasó examinando, diseccionando y, en última instancia, recreando la fuerza legendaria de Tsunade del mes aproximadamente que pasó sellado en Akane mientras ella todavía estaba en el útero.
A él le gustaban los desafíos a su inteligencia, ya fueran acertijos, filosofía, libros o juegos como el ajedrez. Akane había pasado casi un mes entrando en su paisaje mental para contar las páginas que leía en ciertos libros. Un asunto largo y tedioso que él dudaba que hubiera tenido paciencia para si hubiera estado en su lugar. El diseño de su sello no permitía la facilidad de comunicación que había compartido una vez con Kurama. Pero lo hizo, pasando horas y horas de su día entrando y saliendo de la meditación para ayudar al Bijulu al leer un libro que de todos modos no disfrutaba particularmente. Antes de utilizar su chakra en el entrenamiento, ella siempre entraba en el sello y pedía permiso. Esta práctica había recibido negaciones más de una vez en los primeros días, y todavía las recibía cuando el zombie se sentía particularmente malhumorado. Pero día a día, semana a semana, podía verla desintegrar años de rencores y defensas. Una gota de agua desgastando una piedra irregular hasta convertirla en algo más liso, más fácil. Cuando vio que los inicios de su velo de chakra se convertían en algo más que simplemente energía cruda y ardiente y rabia contenida, fue cuando supo que ella y Goku estaban listos para el último paso. Solo tenía que asegurarse. Naruto le sonrió a su último estudiante de tiempo completo. Con suerte, después de hoy nunca tendremos que hacer esto otra vez, dijo, mojando el pincel en la tinta para sellar. ¿Qué es exactamente lo que estamos haciendo?, preguntó. Nunca has tenido que dibujarme un sello para meditar e ir a encontrarme con Goku-san. Nunca he ido a tu foca para conocerlo, ¿verdad? Ella parpadeó. ¿De qué estás hablando? Hablas con él todo el tiempo. Siempre los llevo a ambos a mi sello, aclaró. Esta vez, voy a entrar en el tuyo. Oh, parecía que quería asentir. Así que por eso siempre estamos en una alcantarilla cuando estás allí. Sí, asintió. Mi sello es diferente, por lo que el diseño se ve diferente en nuestras mentes. ¿Por qué una alcantarilla? No lo sé, admitió. Ella quedó lo suficientemente satisfecha como para quedarse en silencio, permitiéndole terminar. Listo, dijo sonriendo, retirando el cepillo y ordenando su equipo. Listo. Ella puso los ojos en blanco, como si intentara ver el sello secándose en su piel. Él se sentó frente a ella en la posición del loto y ella siguió su ejemplo. Muy bien. Empecemos. X. Sin duda, la peor parte de ser Hokage, en opinión de Kakashi, eran los eventos ceremoniales. No importaba lo que fuera, no importaba lo importante que fuera, siempre sentía que podía estar haciendo otra cosa, algo más importante, ya fuera repasando estrategias, tácticas, leyendo informes de inteligencia o algo así. Pero esto era importante, incluso si se llevaba a cabo en el más estricto secreto y, en última instancia, añadiría otro problema a su ya desbordante agenda. Ya era de mañana, lo sabía. Pero dudaba que sus invitados hubieran visto el sol desde hacía días. La entrada secreta a la aldea estaba oculta por una miríada de genjutsu de múltiples capas, de modo que todos los Hyuga de la aldea no tenían la menor posibilidad de ver a través de ella, o incluso de detectarla. Cualquiera que tropezara con ella sin el sello de sangre del daimyo o del Hokage, en el mejor de los casos, se encontraría completamente trastornado durante horas. En el peor de los casos, moriría, con su mente completamente destrozada por la miríada de mecanismos de seguridad ilusorios y ninjutsu que la mantenían segura. Hasta donde él sabía, para cada uno era diferente. Las notas de Hiruzen decían que había visto un muro de fuego que había tenido que cruzar y que había sentido el calor quemándole la piel. El daimyo de Inokuni en la época de Ashirama había afirmado que se había ahogado antes de despertar. Todos los informes eran contradictorios en cuanto a qué esperar cuando se cruzaba el velo. Se preguntó qué precauciones habían tomado sus invitados con el paquete. No tuvo que seguir preguntándose mucho más. Se toparon con él, con los dedos sosteniendo una antorcha apagada, agarrándose a las paredes de piedra lisa que formaban el pasadizo. Cuando lo vieron, saltaron y la última capa del genjutsu cayó para permitirles finalmente ver la realidad intacta. Kakashi los miró de arriba a abajo. Disfrazados de comerciantes de Suna, observó. ¡Qué listos! El hombre que iba al frente se enderezó y se aclaró la garganta. Ataque Dono. Kakashi reconoció su voz a través de la máscara y asintió. Primer ministro. Hizo una leve reverencia, como era de esperar, respetuosamente. Es un honor. Una segunda persona avanzó, luego una tercera y finalmente una cuarta, llevando a un niño pequeño.
El rostro de la niña estaba cubierto como todos los suyos, pero Kakashi podía ver cabello oscuro asomándose por debajo de su sombrero, sus ojos color chocolate lo miraban con una especie de miedo inquietante, abrazando el cuello de quien los sostenía. Kakashi sonrió tan amablemente como pudo. Hola, dijo. ¿Eres Sasame? La niña, que no podía tener mucho más de 5 años, 6 como máximo, lo miraba con ojos curiosos y cautelosos, mientras agarraba con los dedos su protector. ¿Fue la inteligencia o la cautela lo que heredó de Koutou? Dejó que su sonrisa se ensanchara un poco para la chica, enderezándose antes de mirar fijamente a las personas restantes. Quítense las máscaras, por favor. Ninguno de ustedes entrará al pueblo a menos que yo los vea primero. Kotaro se movió de un lado a otro, claramente sorprendido o disgustado, o ambas cosas. A Kakashi no le importó mucho. Él tenía toda la autoridad en la Tierra del Fuego y la Dama del Fuego era poco más que una niña pequeña. Pero él no era el daimyo. Podría sufrir la paranoia de Kakashi como todos los demás. Como uno solo, el grupo se quitó las máscaras y los turbantes y Kakashi asintió complacido por la elección de guardianes que Kotaro había elegido para este viaje. Genma, Yugao, se volvió hacia el último, sonriendo levemente. Capitán Sarutobi. Kakashi, asintió Sarutobi Asuma. La sonrisa de Kakashi se desvaneció al oír la voz del hombre. Desde la muerte de Kurenai y su padre tan cerca uno del otro, algo se había roto dentro de Asuma. De la misma manera que se rompió dentro de él y dentro de Hinata. No podía decir que hubiera sido el que mejor había lidiado con su dolor, ni mucho menos. Solo a través de su experiencia de primera mano sentía que podía decir que había ayudado a Hinata en ese primer año de dolor después de la batalla de las llanuras del Monzón. Pero Asuma se había alejado de la aldea, había renovado sus votos a los guardianes del fuego, había escapado de Konoha y de los recuerdos que había en su interior. Francamente, no estaba seguro de si el hombre quería que lo alcanzaran. Aún así, no era ni el momento ni el lugar. Volvió su atención a Kotaro. Está bien, ven conmigo. La marcha de regreso a través de la caverna no fue menos desconcertante para los recién llegados que su calvario anterior. Pasadizos laberínticos y formas geométricas afiladas que se retorcían y serpenteaban en una telaraña de pasillos tortuosos eran la última capa de defensa. Había memorizado los pasos, en lugar del número de vueltas, porque incluso para su mente aguda, el laberinto era simplemente demasiado confuso para navegar con algo que no fuera la aritmética aprendida de contar los pasos. Finalmente llegaron al final del laberinto y se encontraron con un grupo de sellos. Kakashi tuvo que formar la última cadena de sellos para liberar el bloqueo. Cada uno desaparecieron en nubes de humo, reapareciendo en el jardín de lo que una vez había sido la casa de Shodaime. Los terrenos estaban cubiertos de maleza, la casa había estado abandonada durante mucho tiempo, preservada por guardianes shinobi e historiadores con fines educativos y sentimentales. El Godaime Okage asintió. La muralla más al norte de la aldea se alzaba detrás de él. Tengo la sensación de que ya sé de qué se trata, pero ¿por qué no me lo explicas, Kotaro Dono? El sobrino de Koutou asintió. Iwagakure apuntará a la capital en esta guerra, o al menos es muy probable. Si se infiltran en el palacio tendrán dos objetivos, deseo negarles al menos uno. ¿Crees que el pueblo será más seguro para ella? Nadie buscará a una sola madre shinobi y a su hijo sin nombre dentro de la aldea, y si alguien descubre su identidad, está rodeada de los mejores guardias que se pueden permitir. Kakashi asintió. El plan tenía mérito, pero la idea de atar a 3 Jounin que podrían ser utilizados en otros teatros de la guerra no le gustaba. A menos que... Lo entiendo. Si así fuera, pediría que 6 de los 12 guardianes se pusieran bajo mi mando hasta que se complete la misión. ¿Te quedarías con la mitad de los guardianes? Su deber es proteger al daimyo del fuego. Si ella está bajo mi protección, entonces necesito sus fuerzas en el frente, respondió simplemente. Kotaro entrecerró los ojos. ¿Rechazarías esta misión si te dijera que no? Kakashi hizo una mueca. Maldita sea. Te concederé 3, dijo señalando a Yugao con la cabeza. Yugao-san ya ha aceptado hacerse pasar por el padre, lo que eleva el número a 4. Confío en que estés de acuerdo. No era lo que esperaba, pero no tener que destinar un escuadrón a su protección era mejor que con lo que habían empezado. Él asintió. Eso será suficiente. Se detuvo y sintió que su columna se ponía rígida por sí sola. Todos se quedaron quietos, incluso Kotaro y el joven Sasame, que se aferraron un poco más fuerte al cuello de Yugao. Después de todo, incluso para aquellos que no tienen entrenamiento, este tipo de presencia no es algo de lo que puedan pasar inadvertidos. Se giró, tratando de encontrar la dirección de donde provenía el chakra.
No muy lejos, 500, quizás 600 metros, hacia el este, campo de entrenamiento 17 quizás. ¿Qué es eso? Preguntó Kotaro frunciendo el ceño tristemente. No tengo la menor idea. Se abstuvo de decirlo. Vamos a verlo, dijo en cambio. XXX. Su sello era una jaula enmarcada en una habitación de granito oscuro. Son Goku estaba sentado dentro, encadenado y con collar, con las 4 extremidades atadas por el sello. Su pelaje era de un rojo carmesí brillante, casi antinatural en su tono. Un visitante. El Bihulu retumbó, sus labios se crisparon en una especie de sonrisa. ¿No me dijiste que esperaba un invitado, niña? Tal vez hubiera limpiado el lugar. El zombie sonrió ante su propia broma, Naruto le devolvió la sonrisa. Si bien había visto al Bihulu un puñado de veces durante el tiempo que entrenó a Kane, ella era la Jinchuriki aquí, no él. A todos los efectos, él era, en el mejor de los casos, un conocido. En el peor, un intruso. Lo siento Goku-san, Naruto-sensei tampoco me lo dijo en nuestra última sesión de entrenamiento, admitió Akane tímidamente, rascándose la mejilla. Bueno. ¿Por qué has venido aquí entonces, sensei? El título fue pronunciado con una especie de burla, como un abuelo que mima a un niño que dice que ya es un adulto. No se ofendió mucho. Comparados con los Bihou, todos ellos eran niños pequeños en realidad. Estoy aquí, dijo, dando un paso adelante para pararse ligeramente entre los dos, sonriéndole a su estudiante más joven, porque creo que ya casi hemos terminado. ¿Listo? Akane parpadeó. Hecho. Asintió. Todo tu entrenamiento, todo lo que puedo enseñarte sobre cómo ser un Jinchuriki, está hecho. La última pieza del rompecabezas está en manos de ustedes dos. Escuchó el ruido y el traqueteo de las cadenas, Goku se inclinó hacia adelante y levantó un puño para apoyar la barbilla en él con curiosidad. La última parte de ser un Jinchuriki, continuó, requiere que tanto el Bihulu como el anfitrión confíen entre sí. No se trata de que una fuerza domine o se sobreponga a la otra, no se trata de quitar o dar un pedazo de poder por un momento. Sus chakras deben convertirse en una sola fuerza. Pero ya confío en Goku-san. Respondió Akane lentamente, parpadeando confundida. Es más que eso. ¿Qué es esto? Hizo una pausa, intentando recordar, poner en palabras sus propios recuerdos. No debes tener miedo. Ni un poco de miedo. Asintió y se dio cuenta al segundo siguiente de no decir su nombre. No tenía ese derecho. Cuando Zombie-san te da su chakra, no puedes luchar contra él, aunque tu cuerpo lo quiera. No puedes intentar tomar el control de él, sino que debes aceptarlo. De manera similar, Zombie-san no puede contenerse. No puede decir confiaré en ella con 3 colas o 2. Tiene que estar dispuesto a comprometer toda su fuerza. Miró hacia el Bihou. No es una cosa fácil. Lo sé. El labio del antiguo demonio se curvó en algo parecido a un ceño pensativo. Finalmente, la bestia se enderezó y las cadenas resonaron a su alrededor. Niña, déjanos si haces el favor. Quisiera hablar con ella a solas un momento. Akane parecía sorprendida. Debía ser la primera vez, o al menos, la primera vez en mucho tiempo que Goku le pedía, o la obligaba, a salir del sello. Está bien. Ella se desvaneció, como la niebla en la luz de la mañana, y Naruto se quedó en su espacio sellado mirando hacia la montaña roja que era el zombie. ¿Responderás mi pregunta, muchacho, antes de que haga algo por ti? Retumbó el monstruo, en voz baja y con un dejo de hostilidad en el tono de su voz. El ex Jinchuriki asintió, aunque se preguntó qué pudo haber hecho para provocar la hostilidad. Entonces dime, muchacho. ¿Qué le ha pasado a mi hermano? ¿Qué le ha pasado al Kyuubi no Kitsune? Naruto sintió que se le cortaba la respiración, apretándose el pecho antes de dejarla salir en una exhalación lenta. ¿Él lo sabía? Por supuesto que lo sabía. En comparación con los Bihulu todos eran niños pequeños. ¿Es débil? ¿Retumbó la bestia? Un toque que se desvanece. Casi se ha ido. Apenas puedo sentirlo. Pero reconozco la mano de mi hermano mayor sobre ti. Me dirás qué ha sido de él. De todas las preguntas. Naruto negó con la cabeza. No estoy seguro de que me creas, Zombie-san. Decidiré lo que creo. Habla. XXX. Estaba seguro de que todos en la aldea podían sentirlo. Podía sentir las alarmas y las señales de chakra sonando en el borde de sus sentidos, sentir las fuerzas movilizándose para investigar. Dudaba que se tratara de un ataque. Demasiado telegrafiado. Demasiado obvio. Ni siquiera como señuelo sería lo ideal. Yugao se había quedado con la princesa, pero Kotaro había insistido en seguirla.
Ya fuera para saciar su propia curiosidad o para determinar por sí mismo la naturaleza defendible de la aldea, Kakashi no la conocía ni le importaba demasiado. Asuma y Genma estaban a su lado, su trabajo era proteger al primer ministro más que a él, por supuesto, pero aún así era bueno saber que estaban a su espalda. El equipo de Ambu que normalmente tenía se vio obligado a ser despedido para preservar el secreto de la entrada oculta. A medida que se acercaban al campo de entrenamiento, Kakashi pudo detectar otra presencia, casi sofocada por esto, como una luna escondida detrás de un sol abrasador, y comenzó a formarse una idea de qué estaba pasando exactamente. El Bijulu lo miró fijamente con rasgos sombríos. Lo siento, Yombi-san, afirmó con toda la sinceridad enfática que pudo darle a su tono. Nosotros, los Bijuu, no morimos fácilmente, muchacho. Francamente, no estaba seguro de que fuera posible que muriéramos, admitió, frunciendo el ceño con gravedad. No creeré que mi hermano está muerto hasta que sienta que lo último de su esencia se desvanece de mis sentidos. A pesar de sí mismo, a pesar de todo, Naruto sintió una chispa de esperanza en su pecho. ¿Puedes sentirlo? Puedo sentirlo, como uno sentiría el aire. O el agua cuando está sumergido. El Bijuu se encogió de hombros, sus cadenas resonaron. Todos nosotros sabíamos que algo andaba mal, estoy seguro. Sabíamos que algo había cambiado. Ninguno de nosotros esperaba que nuestro hermano se perdiera en el tiempo. Ni siquiera estoy seguro de lo que hizo, se encogió de hombros Naruto. Yo diseñé el sello, pero había muchas cosas que no sabíamos. En retrospectiva, tenemos suerte de que haya funcionado tan bien. Muy bien, mi curiosidad está saciada y estoy seguro de que no hay ningún complot para destruirme. Sigamos con esto entonces. Naruto parpadeó. Planea, tienes que confiar en Akane. Sí, pero no confío en ti. La esencia de mi hermano se aferra a ti y ese sello tuyo absorbe chakra como un vacío. Por lo que sabía, Kurama había depositado su confianza en ti, como querías que yo hiciera con ella, y tú lo borraste de la existencia. Naruto negó con la cabeza. Entendía cómo alguien podía llegar a esa conclusión, pero aún así lo enojaba. Kurama era su amigo. Jamás. El Bijuu se encogió de hombros sin pedir disculpas. Naruto regresó al mundo despierto con su estudiante, dándole un golpecito en la mejilla. ¿Sensei? ¿Has vuelto? Sonrió, mirando fijamente el cabello rojo que brillaba como una llama bajo el sol del mediodía. He vuelto, dijo en voz baja, forzando su habitual alegría y sonrisa brillante un poco, lo suficiente para ocultar las emociones que su conversación había despertado en él. Se sentó, sintiendo la hierba y la tierra suave bajo sus dedos mientras los colocaba en el suelo, sonriendo a la curiosa Akane. Muy bien, comencemos. Ella asintió y dio unos pasos hacia atrás, su distancia habitual cada vez que entrenaba para aprovechar el poder de Goku-san. Es como siempre, dijo, poniéndose de pie. Busca en tu interior, encuentra a Goku-san y pídele ayuda. Él sabe lo que tiene que hacer, la carga recae sobre tu mente y tu alma. Respiró profundamente y soltó el aire con un resoplido mientras giraba los hombros. Está bien, se dijo a sí misma. Miró a su alrededor. ¿Un Naruto-sensei? Preguntó sin preguntar. Naruto hizo algunos sellos, colocando su mano sobre la tierra, pilares de madera sinuosos brotaron de la tierra. No necesitas esto, dijo, sonriéndole. Puedes usarlo como barandilla de seguridad si te hace sentir mejor, pero... no. Lo necesitas. Si lo hicieras, no estaríamos dando este paso. Parecía insegura, al ver el chakra verde que inundaba el aire alrededor de la madera como un faro. Era reconfortante y relajante, pero no rozaba en absoluto sus espirales de chakra a través de su carne. Ella asintió. Está bien. Metió la mano en su interior, con las manos selladas frente a ella para ayudarla a concentrarse. Señor Goku. Ella recibió una respuesta. El chakra de Goku inundó sus entrañas, metal fundido y fuego recorrieron sus venas, surgiendo detrás de sus ojos hasta que brillaron como brasas al rojo vivo. Un velo de chakra cubría su cuerpo, seguido de una cola, luego una segunda y una tercera. El centro de su pecho brillaba como un horno. Acéptalo, llamó Naruto, con voz distante, casi ahogada por la sangre que latía en sus oídos. Tu cuerpo está tratando de luchar contra él, pensando instintivamente que es un intruso. Tienes que confiar en que Goku-san no quiere hacerte daño, incluso cuando cada reacción y cada instinto te diga a lo contrario. Él es tu amigo.
Intentó escuchar, frunciendo el ceño en señal de concentración, apretando los dientes mientras su cuerpo se mantenía al borde del dolor, sintiendo sus entrañas encendidas como mechas de velas. La miró con los hombros tensos por la expectación, pero no por la preocupación. Todavía no. Entonces, vio que las líneas de su rostro se suavizaban, sus hombros encorvados se hundían lentamente mientras se relajaba, el infierno rugiente alrededor de su cuerpo se convertía en una llama constante, apareciendo la última de la tercera y el comienzo de la cuarta cola. Bien. Confía en que él no quiere hacerte daño, alivia todas tus preocupaciones, dirige tu chakra para que fluya a través de tus espirales a su ritmo, súmate a la corriente del río que corre por tu cuerpo. El color del sudario de chakra cambió, pasando de un rojo demoníaco oscuro a algo más claro y claro. Yo siento, escuchó su voz, impidiéndole repetir las últimas palabras de consejo. Se formó la cuarta cola. Un pulso de chakra brotó de ella, el poder de ella y el Bihulu en perfecta sincronía. El sudario se onduló, el rojo sangre profundo se convirtió en un naranja ardiente, ardiendo como un infierno de fuego mientras su salvaje cabello rojo se agitaba, atrapado en la oleada de poder mientras su cuerpo se sacudía, como si de repente pudiera respirar de nuevo, con los ojos bien abiertos, mirando sus manos y su cuerpo como si los viera por primera vez. Naruto recordó su propia transformación. Luz dorada y marcas negras. El chakra de Kurama se volvió ligero y cálido, sintiendo como si hubiera captado el calor y el poder de un sol y lo hubiera agarrado con sus manos. Akane parecía una llama viviente. Podía verla y, al mismo tiempo, no verla. Su piel era de un tono más oscuro, casi quemada por el sol, pero no tan antinatural, y su cabello era de un naranja oscuro resplandeciente. El resplandor de un horno atrapado en su pecho se extendía a sus extremidades en líneas tenues, apenas perceptibles, antes de florecer en otros puntos de luz a lo largo de sus muñecas, rodillas y tobillos, y la luz atravesaba su ropa. Nosotros sentimos, dijo ella, revelando que su voz también había cambiado. Su habitual tono infantil ahora se superponía con un barítono mucho más profundo. Podemos sentir esto, dijo, haciendo que Naruto inclinara la cabeza con curiosidad. Yombi-san. No estaba seguro de si el sello habría permitido que el vínculo se rompiera para lograr una sensación física como lo hizo con él y Kurama, pero si lo hizo, mucho mejor. Aunque puede que sean algo más que sensaciones físicas. Nosotros. Yo, negó con la cabeza. Ambos. Soy yo, pero también soy Goku-san. Parecía confundida, pero no angustiada. Suavemente, negó con la cabeza. No. Tú eres Akane. Goku todavía está dentro de tu sello. Él puede sentir lo que tú sientes, tu cuerpo es donde encuentra las sensaciones. Pero tú no eres él, y él no es tú. Están trabajando juntos, no son la misma persona. Tienes que recordar eso. Parpadeó de nuevo, confundida, antes de que la niebla pareciera despejarse en sus ojos y se enderezara, asintiendo. Volvió a mirar sus manos y vio que sus dedos se cerraban. Siento como si pudiera partir el cielo en dos o algo así. No es de extrañar, dijo. De esta manera, pasaste instantáneamente de ser un muy buen Chunin a ser, probablemente, uno de los mejores shinobi del mundo. Ella sonrió con sorna. Había algo malvado, orgulloso y salvaje en sus ojos, que él no habría visto en su expresión. ¿Más fuerte que tú, sensei? Oye, le advirtió con fingida ira. No pienses que porque ahora tienes algunas partes brillantes, el estudiante de repente superó al maestro. ¿Podemos averiguarlo? Ella estaba preguntando. Fue bueno que preguntara. Demostró cierta medida de control. Sin duda Goku estaba ansioso por luchar después de tanto tiempo encerrado en su jaula. Se encogió de hombros y sonrió ampliamente. De hecho, tengo algunas cosas para practicar. Kakashi era el Hokage. Era un título que significaba muchas cosas. Que él era responsable de la vida de todas las personas del pueblo. Que él era el comandante militar general de la fuerza militar de las aldeas. Que fue una de las figuras políticas más importantes del mundo. Pero más que cualquier otra cosa, el título Kage para la mayoría significaba que eras, sin lugar a dudas, el ninja más fuerte de la aldea. Y en ese sentido, Kakashi sintió que su título era un poco más ceremonial. Ciertamente era poderoso. Sabía que podía pelear con cualquiera en la aldea con una sólida posibilidad de ganar, incluso con Orochimaru y Tsunade. Pero al entrar en ese claro sintió que la historia recordaría aquel tiempo como un tiempo en el que los hombres caminaban con leyendas.
El chakra que irradiaba a través del aire era muy denso, pesado y empalagoso como una niebla, que enviaba un calor palpable a través de su piel y un hormigueo estático a través de sus sentidos. La pelea, a su modo de ver, era casi artística en su belleza, comparable solo con las pocas veces que había visto a Itachi y Naruto entrenando juntos con sus propios ojos. Los movimientos de Akane eran salvajes, llenos de una belleza salvaje que se podía apreciar en una tormenta catastrófica. Su cuerpo y su chakra eran la causa principal de esta perturbación. Eran tremendamente diferentes y, por lo que se veía, varios órdenes de magnitud más poderosos. Naruto, en cambio, era como una piedra, una montaña, impasible ante la tormenta. Los suaves remolinos de su Mokuton y el chakra que le permitían acceder a lo que Kakashi había aprendido hacía mucho tiempo que era el modo sabio, eran un lago tranquilo junto a la furiosa tormenta de fuego que, aunque aparentemente jugaba en este combate de entrenamiento, estaba lanzando golpes que podían partir rocas en dos. ¿Qué es eso? La voz del primer ministro tenía un tono bastante asombrado y, a juzgar por las miradas y el lenguaje corporal de los guardianes, estaban en un estado similar. Otros también se acercaban, podía sentirlo. Un pequeño ejército de Chunin y Jounin, atraídos como polillas hacia la llama. Kakashi se dignó a responder, es nuestro Jinchuriki, ministro.